Señora, lamento mucho que Gaby no haya sido doctor y se dedicara a insultar personas en batallas de viaje energética. Cada vez que le iban a pagar en los bomberos, casualmente, lo atracaban en el cajero sacando el dinero. Mi papá fue un coño de madre, por eso que yo nunca... Mi papá fue un coño de madre. Cada vez que que le pagaban, le tocaba pago, o le atracaban en el cajero, los malandros lo esperaban siempre en el cajero. Y lo atracaban en el cajero. Cerra los hocico. Si yo soy tú ni meto el pico. Flow 2000 y pico para los que me pedían a gritos. Si soy tú levito. Mira en el beat como levito. Porque si es pa' mí es pa' mí. Pero si no es pa' mí me quito. Así que oye tú. En vez de hacer stream con Olga Tañón, porque a mi mamá le gusta burda Olga Tañón. Bueno, creo que te gusta más Ricardo Arjona, ¿no? Ricardo Arjona. Bueno, para el cumpleaños de ella, le regaló una entrada por Ricardo Arjona y fue al concierto antes de venirse. El 6 me fue al concierto de Ricardo Arjona. Dios mío. Y se fue para un concierto de Ricardo Arjona porque ama a Ricardo Arjona. Si cuando yo hubiese estado pequeño, cuando yo tenía 10 años, fíjate que yo tengo 10 años, y te llega Ricardo Arjona y te dice, vamos a llevar a un orfanato y vente conmigo, ¿qué hubieses hecho? Ay, no. Ay, no. No se vale, no. Ok, por si acaso, pues sí, valía menos que Ricardo Arjona. No, me puede gustar mucho Ricardo Arjona, pero no. Este es mi primer amor, mi primer retoño, no. Y que el Gaby para afuera. Al orfanato. Como diría Don Omar, ¿no? El orfanato. A ver, apareció el Big Killer. Ese nunca se pasa por el chat. Está aquí porque estás aquí, señora. Lamento mucho que Gaby no haya sido doctor y se dedicara a insultar personas en batallas de viaje energética. Ese Viquila, ¿sabes que te he hablado de Viquila? Ya sabes quién es Viquila. Sí. No, coño, pero por lo menos no me cambiarían por Ricardo Arjona. No, ni por nadie. Y Olga Tañón, esto fue más cuando vivíamos en Guiria. Pero ahorita nos vamos ya más cuando vivíamos en Maracay, como al inicio y tal. Pero cuando vivíamos en Guiria, antes de que lleguemos allá, nos reuníamos mucho la familia. En diciembre nos reuníamos toda la familia en Guiria. Viajaba la gente de Puerto Ordaz, de Caracas, de Maracay. Todos los que pudieran viajar, viajaban a diciembre a Guiria, al estado Sucre, ahí nosotros vivíamos. Y Olga Tañón era uno de los karaoke que no fallaba. Todas las primas cantando. El himno nacional. Toda la familia cantándose los temas de Olga Tañón en karaoke, weón. O sea, yo me sé todos los temas de Olga Tañón y nunca he escuchado a Olga Tañón en mi casa. Pero me sé todos los temas. Todos. Mano, lloré con el video cuando llegó tu mamá. Qué alegría por ti, hermano. ¿Qué es lo que dice el Yepes? Coño, no jodas. ¿Y yo? ¿Qué es lo que dice el Goyo? ¿Todo bien? ¿Qué opina de las metáforas de Ricardo Arjona? Por ejemplo, ¿como cuál? Como hay pingüinos en la cama. Hay muchos memes de la letra de Ricardo Arjona y que a veces se lanza sus letras que nadie entiende, solo él. Gaby, estuvieras viviendo con Ricardo Arjona, cantara romántico y no fuera free. Pero no, porque la condición era que me mandaran por un orfanato, ¿eh? Es como intentar jalarle el pelo a una botella. Eso es una Ricardo Arjona. Eso la entiende él en su mundo nada más. Gracias por el follow, Yol. Esa Yol sí es mi hermana. O sea que mi mamá hoy no puede mentir, porque está mi hermana en el chat también. Claro, mírala dónde está. Carl Luis, el comediante, es de Guiria. Carl Luis, comediante de Guiria. Pero no será de Guiria, a lo mejor de Sucre puede ser, pero de Guiria. O si es muy actual, muy nuevo, pero nosotros tenemos... Sí, pues nosotros tenemos muchos años que nos fuimos de Guiria. Disfruta, hermano, yo tengo 9 años sin ver a mi mami. Nosotros teníamos, ¿cuánto? ¿Como 8 o 10 años? Como 8 años. 8 años sin vernos. Y la última vez que nos vimos fue aquí en Medellín. Aquí en Medellín, sí. Pero teníamos como 8 años sin vernos, más o menos. Más de 8 años. Vivo en Guiria, dice. Rizales. Ese Rizal, el amigo mío, que se vino de Pereira para acá, que te está hablando que está aquí trabajando. ¿Y él vive en Guiria? No, él vivió en Puerto Ordaz, estuvo mucho en el oriente y tal, pero claro, ahorita... porque él dice que Carl Luis vivió en Guiria, creo que. Carl Luis, no sé. Pero mira que Rizal le dice que es actual, que es nuevo. Entonces si es muy nuevo... Si es nuevo, nosotros tenemos muchos años que salimos de Guiria. Se lo juro, es de Guiria, es actual, nuevo, está recién pegado. No. Si tú me dices Balico, esa gente. Betelmín, de la época de Betelmín, eso, ellos sí. Se vino de Pereira, qué buen timing. Viquila, no lo vas a creer, weón. O sea, se vino de Pereira a Medellín.
Yo creo que te conté, Aquila. Lo vimos, ¿no, Risa? Le alquila en la escuela, creo. Y que te dije, mira, este marico se acaba de venir de Pereira. ¿Y qué? Una semana, a los 5, 6, 7 días ocurrió lo que ocurrió. Y él aquí, weón. Y me mandó video de su trabajo y del sitio por donde vivía y todo eso quedó nada, weón. ¿Qué time, marico? Si ese loco no cree, debería creer. Y mi antiguo trabajo quedó hecho polvo, tal cual, weón. O sea, eso sí es ser el favorito de Dios. Yo estuve 4 años sin ver a mi mamá, qué feliz estoy por ustedes, sé lo difícil que es eso. No, 8 años, weón. Sí. Sin vernos, ya estaba cansado de esa pantallita de WhatsApp ya. A ver, ya se está activando la gente. A ver, yo nací en Maracay, pero tú naciste en Wiria. Yo nací en Guiri, sí. ¿A qué edad tú te fuiste para Maracay? Yo me fui a Maracay cuando tenía estaba en tercer año de bachillerato. Estábamos como media tremendas en Guiria porque vivíamos con mi abuela. Y mi mamá era media flojita y nos dejó con mi abuela. Y como estábamos ya tremendita por la adolescencia y eso, mi abuela dijo que se van para su casa y nos mandó, nos mandó a Maracay donde vivía mi mamá, que ella sí vivía ahí siempre. Ok. Y ahí conocí al papá de Jorwin. Tuve a Jorwin cuando tenía 17 años, jovencita. Entonces, jovencito. Iba a cumplir 18, estaba recién saliendo de bachillerato. Estabas recién saliendo, o sea, ya te había graduado. No, estaba casi por salir de quinto año o de sea, que bachillerato. quinto año Ajá. y... Dios. Yo terminé mi quinto año de noche, con la barriga grandísima. O sea, te tocó estudiar de noche. Ajá, O sea, no, para no. terminar el bachillerato. ¿En qué año exactamente saliste embarazada? Salí embarazada, tú naciste en el 95. En 95 salí embarazada, 94, 95. Tú naciste Pero ¿estabas en qué año? ¿En cuarto o en Estaba quinto? en quinto año. Ok, estabas en el año ya de salir. Ajá, pero no lo terminé por el embarazo. Me pegó duro, me sentí muy mal y me tuve que retirar. Y empecé después, me hicieron como una nivelación y empecé a estudiar de noche, a terminar las materias que me quedaban de noche. Y me gradué ya casi por dar a luz a Jorwi ya con la barriga grandísima. O sea, por el embarazo paraste el liceo, claro. Pero en el mismo durante el embarazo cuadraste para estudiar de noche. Sí, estudié de noche y me gradué y después fue que tuve a Jorwi. ¿Qué fue lo primero que pensaste cuando tú te enteraste que estabas embarazada? Ay, yo lloré, yo me quería morir. Yo le decía a mi mamá, eso es mentira, ese es un dolor de estómago, le decía. Y mi mamá me decía, bueno, vamos al médico a llevarte. Y yo, vamos, para que tú veas que ese es un dolor de estómago que yo tengo. Y me llevaron porque mi mamá tampoco sabía. Y yo inocentemente no sabía, me voy con mi mamá al médico. Y el doctor solo me tocó la barriga y me dijo, no, señora, su hija lo que está es embarazada. Y yo le decía a mi mamá, ese doctor está loco, eso es mentira. Todavía le decía, es mentira. Y nada, así estaba. Voy a cambiarme laca, me voy a poner dolor de barriga en sí. Y es que claro, tenías 17 años. Claro, nunca habías ni terminado de graduar de bachiller. Yo lloraba, pero ya nada, ya. ¿Y qué te dijo mi abuela o la familia? O sea, mi abuela lloró un tiempo, mi mamá lloró un tiempo. Esa lloró. Pero después como que de tanto llorar, salía todos los días y traía algo para Jorwi. Todos los días y traía algo para el niño. Todos los días. Bueno, de hecho Jorwi se crió un tiempo con mi mamá también. Porque esa me decía, regálamelo, déjamelo. Y el amor de su vida de mi mamá fue Jorwi. De hecho, hasta que murió, él vivió con ella. Casualmente, el mismo año que ella murió, yo lo fui a buscar a Jorwi y me lo llevé. Y a los meses mi mamá enfermó. Ya vamos a llegar a esa parte de mi abuela, pero, ok, mi abuela, o sea, ahí entre sabe, pero te apoyó. Sí. ¿Mi papá qué te dijo? O sea, mi papá también... Bueno, el papá estaba como sorprendido y de hecho decía, no, ese no es mío, que no sé qué, que no sé qué más. Y mi mamá, claro, como yo era menor de edad, lo único que se le ocurrió a mi mamá fue se casan y nos casaron. Prácticamente nos casaron porque como éramos jovencitos, nos llevaron a una prefectura y nos casaron. Y así nos fuimos a vivir nosotros dos y hasta que Jorwi nació y toda la cosa. Yo la primera casa que recuerdo es San Vicente. ¿Ustedes vivían ahí? ¿Tú y mi papá? Vivíamos ahí. Ok. Vivíamos ahí, nos fue durísimo porque cuando nosotros nos casamos nos fuimos a vivir aparte y el papá de él no tenía trabajo y casualmente un tío era bombero en Caracas y le consiguió en la escuela de bomberos y él le tocó irse.
Y a mí me tocó quedarme sola con Jorwi. Y a veces me da mucha risa porque yo le digo a mi hija, a mi otra hija, La que está ahí en a el la chat. que está ahí en el chat, Jersey. que me tocó un tiempo duro con el papá porque solo comíamos arepa con aguacate, arepa con aguacate, arepa con aguacate. Pasamos mucho Ya, tiempo. ¿y ya yo bebé? Claro, ya Jorwi estaba bebé en la cuna, yo le daba pecho, pero como el papá estaba prácticamente en una escuela y no le pagaban, sino le daban como una beca, nos tocó duro. Y era arepa con aguacate, arepa con aguacate, arepa con aguacate. Esa era la comida de desayuno, almuerzo y cena. Y cuando él se iba a los bomberos, él pasaba toda una semana porque era como una escuela. Y yo tenía que esperar que la mamá de él siempre me mandaba un platico de comida para comer y yo compartía con él. Y comíamos Jorwi, Ok. comía yo, que no, todavía no tenía a mi hija, la segunda, Yorsi. Claro, mi abuela vivía en la misma cuadra. Sí, todos vivíamos en la misma cuadra, vivía su familia por parte de papá y vivía mi mamá y mi hermana. Voy a sacar una, en la parte de la colección de ropa que hemos sacado, voy a sacar una con arepa y aguacate, papi. Sí, Así, parlante. pasamos un tiempo comiendo mucho arepa con aguacate. Yo estaba muy pequeño, yo eso no lo Sí, recuerdo. estaba muy, muy pequeño. Y como dicen, o sea, uno se come las verdes y viene otro y se come las maduras, porque después pasaron muchos años y por problemas, por cosas, el papá de él y yo nos separamos, pues. Pero ya va, usted primero viene Jersey, ¿no? Claro, después al tiempo, a los 2 Mi hermana años, nació 2 años después. también lloré, porque yo me sentía que estaba muy joven todavía y Jorwi tenía 2 añitos. Pero yo esperando porque me decían, no, si está amamantando, no sale embarazada, que no sé qué. Y yo me confié con eso y compré las pastillas y las tenía arriba de la nevera. Y espera y pasaron los meses, pasaron. Nada, cuando voy al médico a ver por qué, ya estaba Yorsi embarazada de Yorsi, ya. Este sí fue un dolor de cabeza, esa es la que tenía en el chat. Sí. Esa sí, esa fue la que dañó la ecuación. Y eso yo lloré, yo no quería, pero nada, Yorsi estaba aferrada porque estaba bien pegada. No quería, pero también me tocó. O sea, porque sentía que yo estaba todavía jovencita y Yorgo estaba chiquito. Claro, y con la situación en la que estaban, imagínate, ya ese aguacate y esa arepa había que picarla en tres. Entré, sí. Nos tocó duro al principio. Pero cuando Jersey nace, tú todavía estás con mi papá, ¿no? Sí. Sí, pero de ahí duramos como que un año, más o menos. Un año porque él empezó que cada vez que le iban a pagar en los bomberos, casualmente, lo atracaban en el cajero sacando el dinero. Mi papá fue un coño de madre, por eso que yo nunca... Mi papá fue un coño de madre. Cada vez que que le pagaban, le tocaba pago, le atracaban en el cajero, los malandros lo esperaban siempre en el cajero. Y lo atracaban en el cajero, o se perdía alguna pieza, alguna herramienta carísima de los bomberos, O sea, y se la descontaban a él. Él no respondía con la plata, No, siempre se la pasaba algo. descontaban a él. Ay, ¿cómo hiciste tú, papá? Pero claro, yo tenía a mi mamá al frente. Ok. Y el esposo de mi hermana, que él falleció, Claro, Catire. que le agradezco un montón porque él me ayudó muchísimo, él siempre me daba para la comida. No falleció, lo mataron. Exacto, lo mataron. Él siempre me ayudaba para la comida y todo. Y llegó un momento que nada, ya yo le dije que no, pues llegó una vez tardísimo, pero se perdió como 4 días. Y cuando llegó encontró la maleta afuera, o sea, ya nada. Ahí vivíamos en qué parte de San Vicente. Vivíamos donde En la casa de la señora Coromoto, no sé si te acuerdas. Ajá, claro, Ahí, me acuerdo, claro. Ahí me acuerdo. vivíamos. Al lado del pollo. Ajá. Ok. Y la gente entendía, al lado del pollo. Pero los de San Vicente van a entender. Van a entender. Ajá, ok. Vivíamos ahí y le haces las maletas. Nada, Y tenías al Catire, que era el esposo de mi tía, la hermana de que ella. él me ayudaba bastante. Y tenías a mi abuela, que también te ayudaba. Sí, mi mamá estaba allí, pero mi mamá vivía en otra parte. Ya se había mudado Ya de se San había Vicente. mudado de San Le Vicente. dejó la casa a mi tía, ¿no? Y Tengo entendido. vivía mi hermana allí, sí, Ok. exactamente. ¿Cómo, cuando le haces la maleta, cómo empezamos a sobrevivir nosotros, pues? Claro, yo le hago las maletas y como a los 3 meses, más o menos, él apareció para donde su mamá que vivía cerca, con su actual esposa que tiene ahorita, con una barriga que ya casi iba a parir. O sea, Esas eran las herramientas que se le perdían. Esa eran los malandros que le robaban. Esos eran los malandros que le robaban.
Y nada, yo me quedé ahí, empecé a buscar trabajo, no sé si te acuerdas cuando monté la agencia de lotería, que Claro, tú la atendías, claro. tú tenías como unos 4 o 5 años más o Y menos. ya yo sabía atender esa agencia, Ajá. yo vendía los números y todo, chance A, chance B, el Zulia. Yo me ponía a cocinar y te decía, yo hijo, atiende ahí, tú, mami, sí, y te ponías a atender y vendías los numeritos. Y Claro, así, ya, y ahí me acuerdo, de esa agencia claro. me acuerdo. Tenía que como 5 4 años yo, Ujú. 5 años. Tenías como Dios. unos 5 años. Siempre me gustaron las computadoras, menos que de ahí empezó la vaina. Tenías como unos Pero 5 ya años. va, hay una parte que no, en la casa recuerdo, no sé si fue antes de la lotería, menos que tuvo que haber sido antes, porque creo que mi papá todavía vivía con nosotros cuando estaba lo de los Nintendo. Claro, en esa misma casa nosotros tuvimos así como un cyber, o sea, no le decían cyber en ese tiempo, pero Claro. era como un local de videojuegos. Nosotros teníamos como 5 Play, un 64 y un Super Nintendo. Y nosotros alquilábamos. Eso fue antes de la ruptura, Eso ¿no? fue antes de la ruptura. Y Claro. nosotros alquilábamos y Yorwi era, los muchachitos iban, señora, está Yorwi. Yo, sí, ¿para qué? Voy a pagar 1 hora, pero para que Yorwi nos enseñe cómo matamos al monstruo de Mortal Kombat, o cómo esto, cómo lo otro. Papi, yo me sabía todos esos videojuegos porque me los todos estaban en mi casa, ¿me entiendes? O sea, me lo sabía todo. O sea, yo me acuerdo que mis primos más grandes o mis tíos jugaban conmigo cuando yo perdía lloraba o me Claro. molestaba. No, somos 3. O sea, el mayor es Yorwi, después viene Yorsi, no sé si la conocieron. Ella vino hace un año para acá, Yorsi. Y la tercera es Fran Nelly, es la más pequeña que tiene 16 años, la que llegó conmigo ese día cuando llegamos. Esa somos Cuando, 3. cuando eso de los videojuegos se acaba, antes de lo de montar la agencia de lotería, yo recuerdo, no sé cómo funcionó, pero yo recuerdo que a mí o a ti o en la casa como que habían dejado un Play que años después yo se lo cambié por un No, 64 a mi papá. ¿Cómo fue? cuando nos dejamos, él recogió todos los play, los televisores y todo para llevarse. Entonces, como a ti te gustaba tanto los videojuegos, yo le dije a él que te dejara uno, pues que te dejara algo para que tú jugaras. Y él te dejó un play. Pero después al poco tiempo él regresó y se quiso llevar el play. Yo le dije que bueno, con que sea te dejara uno, y fue cuando hicimos el intercambio que él se llevó el play y te dejó el 64. Claro. Así fue. Porque yo crecí con el 64, Claro. ese sí lo recuerdo clarito, lo jugué, o sea, como que Y el crecí Super con- Nintendo te lo regaló mi mamá, no sé si te Ajá, acuerdas. ajá, sí, sí, sí. Es- Yo lo tenía, viviendo con mi abuela Ajá. era lo que tenía, porque el 64 lo tenía con ustedes. Con nosotros, porque se lo quitamos a tu papá, el cambio de dándole el play para que él se llevara y nos dejara el Super Nintendo y el 64, pues fue lo que quedaron. Y cuando teníamos la agencia de lotería, que, bueno, la gente escuchará una agencia, pero esa era la casa, le hicimos un huequito en la parte de afuera. Era la casa y estaba cercada con lámina de zinc, y abrimos una ventanita por la lámina de zinc y por ahí se veía la computadora. Y uno se sentaba en una sillita adentro y uno vendía los números, los números de lotería, no era una agencia, nada. Y esa agencia se acabó una vez que me robaron. Se metieron a robar y me robaron el dinero de la banca, me robaron muchas cosas. Entonces, no sé si sabrán que esas agencias las manejaban unos banqueros. Ellos ellos eran los que pagaban y toda la cosa. A raíz de que me robaron, tuve que cerrarla porque más bien se llevaron el dinero del banquero y eso la tuve que cerrar. Es que también voy a poner en contexto porque San Vicente era muy peligroso. O sea, eso era tiroteos todo el tiempo. Es más, esto fue antes de la ruptura, para seguir como cerrando el ciclo antes de la ruptura. Y es que yo recuerdo que una vez pequeñito estaba mi papá en la habitación y él sale de la habitación y de repente escuchamos el ¡pah! ¿Te acuerdas que cayó una bala? Cayó una bala en del la techo? peinadora. Ajá, rebotó en la cama. Rebotó en la cama y y cayó en la peinadora. Una bala que nosotros en ese momento pensábamos que era una bala fría. Me acuerdo que mi papá se montó en el techo a revisar y tal. Y yo me imagino que eso fue o un tiro al aire o una bala perdida. No sé qué coño fue, weón, pero cayó una bala, el del techo, que era de zinc también. Bueno, no era de zinc, era de esos verdes. Era de Acerolí, no sé si Ajá, conocen una vaina Acerolí, así. ese sí Casi sí. verde, como que forrado con petróleo y esa cosa. No sé cómo Ajá, se llama. y por ahí quedó el hueco de la bala y la bala la encontramos en la peinadora como tal, o sea, y mi papá se había acabado de levantar de ahí y incluso por eso se le metió en el techo como a revisar a ver si era que había alguien o Claro. tal, pero era muy peligroso San Vicente, imagínate, caían balas en el techo, weón, o sea, era una locura. Y más de una vez nos tocó salir corriendo a la casa, tirarnos al piso. Me acuerdo yo que ya nosotros teníamos la costumbre de tirarnos al piso
cuando habían tiroteos. O sea, eso es algo que nos enseñaron de pequeñito, weón. O sea, nosotros escuchábamos tiros y de uno para el piso y para abajo de la cama. Claro. Hola, Eh, Dariuli, buenas noches. Esa es otra de la Sí. jefa del chat, Dareuli. Sí, eso era, uno escuchaba, así era fosforitos, juegos artificiales, pero ya uno estaba como que con la cosa y cuando se escuchaban, lo primero que yo le decía y nos decía mi mamá, tírese al piso, Ujú. nosotros nos tirábamos en la cama, en la mesa, en cualquier parte del piso porque a veces las balas caían y uno no sabía dónde iban a caer. Claro, ese pasaban. No tiraba al piso Ujú, porque pasaban, pero esa del techo fue una rareza, porque eso no fue un tiroteo ni ujú. nada, sino que esa bala apareció, sabrá Dios de dónde. Pero era un barrio peligroso. San Vicente, barrio de Pakistán, aquí no se vive, aquí se sobrevive. Es una canción que dice Petare Barrio de Pakistán, lo están cambiando por San Vicente. No, No, era un pero candeleo. sí era peligroso y fuerte. Lo único bueno era que nunca se metían con la gente del mismo barrio. O sea, uno vivía en ese sentido un poco tranquilo porque siempre estábamos tranquilos. O sea, Pero aquí hacemos un paréntesis, porque siempre estaba tranquilo, pero por ejemplo, se metieron a robar cuando lo de la agencia, y ese era alguien ajá. echando vaina. Era solo uno que andaba por ahí, que ese me robó como 3 veces. Ah, fue Ahí. el gato, ¿no Claro, fue? el gato, Ok, que después tu tío, ok, claro. que tu tío lo buscó la última vez que me robó y le cayó a cachazo por la cabeza. Claro, Mi tío fue el Chuito, Oh. Chuito me agarró y le dio cachazo por la cabeza la última vez que me había robado, antes de yo irme de ahí para Wiria. Claro, porque yo Claro. recuerdo que a mí me habían regalado un televisor, no sé quién fue. Ujú. En ¿Quién la fue, casa quién fue estaba. que me regaló ese televisor? Mi mamá fue Fue mi la que me abuela. regaló de esos Y televisores. yo tenía, mi habitación era compartida con mi hermana, con Yorsin. Y del robo de la agencia, yo no me acuerdo. Pero yo me acuerdo de cuando se metieron a robarnos ese televisor, porque nosotros dormíamos en esa habitación y se nos metieron, se llevaron al televisor y ni nos percatamos. ¿Te acuerdas que el televisor nos dimos cuenta que se metieron porque estábamos durmiendo y el televisor chillaba porque era Ajá. de eso que uno le decía a esos televisores Sí, culones? culones. Y cuando lo levantaron, el televisor hizo chic. Y yo lo que le dije a los muchachos que quédense quietos. Y nos hicimos los dormidos, nos quedamos quieticos hasta que ellos levantaron, se llevaron lo que se llevaron. Cuando sentimos que cerraron la puerta, fue que yo me paré como loca, pegar grito en la calle, Claro, es que nos estaban vivíamos mi mamá y robando. mi hermana Claro, y yo, o nosotras sea, no solas. teníamos nada que hacer ahí, ¿me entiendes? Mi vaina era más peligroso. Yo lo que quédense quietos y nos quedamos hasta que se llevaron lo que se iban a llevar y después fue que yo salí pegando gritos a la calle que nos estaban robando. Ese ya fue terrorífico, weón. O sea, imagínate que te estén robando y no pase nada y el man ahí, weón. Y yo me acuerdo de él y si era un loco que estaba echando vaina por ahí porque los malandros como que tenían Ay. el barrio un poco tranquilo entre el barrio, ¿no? O sea, como que intentaban mantenerlo tranquilo. Claro, es que ese gato, después al tiempo lo mataron, o sea, el man lo mataron. El tío de Jorwin le cayó a cachazo la vez que nos robó y siempre Es le más, andaban creo que pegando. ese televisor lo recuperamos, creo. Claro, sí, porque el tío de él lo fue a buscar y le cayó a cachazo y él dijo dónde estaba el televisor. Y lo recuperamos y al poco tiempo después ese man lo mataron y murió. Pero ya nosotros no habíamos ido de San Vicente, No, obviamente. y este tío es un héroe. Más adelante vamos a ver qué más hizo ese tío por mí. Claro. Madre, ¿y cómo, por ejemplo, cuando termina de cerrar la lotería, la agencia, cómo empezaste a conseguir el dinero, güey? Bueno, yo empecé a trabajar, trabajé en una fábrica donde hacían bolsas plásticas, después trabajé en una fábrica donde hacían dulces, galletas, trabajé en una Yo me fábrica donde acuerdo, hacían repuestos de carro, yo trabajé en troquela, hacían repuestos de carro, trabajé en una fábrica donde troquelaban cubiertos, estampaban cubiertos. No, yo hice un recorrido mundial en yo me todas las acuerdo fábricas de San Vicente. del de palmeritas. Claro, Tú tra- ese es el de galletas, de Ok, palmerita. porque tú llegabas con palmerita a la casa. Yo me acuerdo. trabajé en ese de Palmeritas. Yo hice un recorrido mundial. El que conoce San Vicente sabe que hay una zona industrial, está la Ajá, 1 y está zona la 2. industrial. Y esas son puras fábricas, puras empresas. Y yo trabajaba en una, me daban un contrato de 3 meses y salía de esa y me iba a otra y así estaba y estuve trabajando mucho tiempo así. Después al poco tiempo empezó el papá de él otra vez a la casa a buscarme, que le perdonara, que no sé qué más. Y esa fue la razón por la que nosotros nos fuimos de ahí. Yo me fui a Wiria, pues donde vivía mi abuela. Ya, no llegamos ahí todavía porque yo me acuerdo de que, aparte porque tú sí siempre estabas trabajando, o sea, era increíble, pero siempre estabas trabajando. Y ya yo me empecé a quedar solo con mi hermana, o sea, desde pequeño. Me acuerdo que mi hermana ya cocinaba, no me acuerdo, no sé qué edad teníamos, pero ya mi hermana calentaba o cocinaba y nos quedamos nosotros dos solos en la casa ya desde carajito y en un barrio que era muy peligroso, que era... A mí hay algo que me sorprende mucho porque hay mucha gente que coge el camino del mal. Y
mi hermana y yo crecimos en un barrio súper peligroso y mi mamá siempre estaba trabajando y nosotros siempre estábamos en la casa solo, pero eso sí, mi mamá nos mantuvo siempre al ras y en línea, ¿me entiendes? O sea, mi mamá llegaba a la casa y tenía que encontrar la casa limpia, los corotos fregados, todo, porque si no salía una pela. Pero es increíble como tú pasabas tanto tiempo trabajando, nosotros ahí, cómo nos defendíamos en ese tiempo, o sea, cómo aprendió Yorsi, cómo aprendí yo, cómo hacíamos la comida. O sea, yo siempre desde chiquito los enseñé, por lo menos a mi hija, Yorsi, así se hace una arepa, así se fríe un huevo, monten un arroz, siempre, y mientras yo podía, yo le dejaba a ellos listos cualquier cosa, pero a veces no podía. Hubo un tiempo que yo trabajé de noche, o sea, en una fábrica de bolsas, me iba a las 6 de la tarde, regresaba a las 6 de la mañana del otro día, y tenía una comadre que es la madrina de mi hija, que se llama Mildred, que ellos full me ayudaron bastante, la cuidaban bastante a Yorsi, y a Yorwi yo lo dejaba con sus abuelos. En un tiempo lo estuve dejando con la señora. Los padres de mi papá. Ajá. Okay. Después un tiempo los metí en guardería, que Yorwi lloraba por la señora de la guardería, quería estar era ahí, y ahí me los cuidaban en ese tiempo. Esa guardería quedaba cerca del Liceo San Antonio. Claro, esa guardería quedaba cerca por donde vivía Vicky. Ok. Por ahí quedaba. Y ahí me los cuidaban desde las 6 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Pero siempre les enseñé, o sea, a defenderse porque siempre me ha tocado trabajar. O sea, toda la vida me ha tocado trabajar y dejarlos solos. Y yo los ponía por decir, mira, Yorgo, una semana frega uno, una semana frega el otro. A lavar los platos. Y cuando le tocaba lavar los platos a Yorgo, negociaba con su hermana y le decía, yo te pago por decir, yo te pago 3 bolívares y tú me fregas los platos. Y mi hija le fregaba y él le pagaba con tal de no fregar él. Igual ya esta parte más adelante, ya llegando a Huiria, pero antes de irnos de Maracay, de San Vicente, donde vivíamos, tú empiezas a tener este poco de trabajo, ¿no? O sea, vas cambiando de trabajo, nosotros seguimos viviendo ahí en San Vicente, nos bandeamos, pasaron muchas cosas en San Vicente. Hay un momento donde yo me voy a vivir con mi abuela. O sea, cuando yo me voy a vivir con mi abuela, ¿tú seguías en San Vicente? ¿O cuando tú fuiste para Huiria me dejaste con mi abuela? Yo seguía en San Vicente, pero mi mamá ya se había acostumbrado con Yorwi. Ella vivía en Los Olivos, en Maracay. Y como ya ella estaba sola y ella nunca tuvo hijos varones, solo tuvo 2 hembras, que es mi hermana la mayor y yo, ella me decía que se lo diera, que ella lo quería tener, que es su único nieto, varón. Y se lo llevó y lo puso en una escuela militar. Yorwi tuvo un año estudiando en una escuela militar. Grado, creo. Porque Yorwi era desordenado, era terrible, tenía de todo. Sigo siendo. Todos los males. Y mi mamá lo metió en una escuela militar. De ahí de Los Olivos ellos se mudaron al Castaño. Del Castaño se mudaron a Vigirima. Antes Vigirima, porque Vigirima fue el último sitio. O sea, eso es Valencia, ¿eh? O sea, yo viví un tiempo en Valencia, incluso estudié en el Carlos Federico Cross. Mira, yo me sé hasta el himno de Valencia, o sea, pero Vigirima, Guacara, por allá. Pero, entonces tú seguías viviendo en San Vicente y yo me fui con mi abuela. Yo seguía viviendo, solo me quedé con Yorsi. Ok, ¿y cómo hacías ahí? ¿Ahí donde la cuidaba la señora Miriam? Ahí la cuidaba la señora Miriam okay, y Mildred, y yo trabajaba un poco como que más tranquila, porque cuando yo llegaba de la mañana, que trabajaba toda la noche, ellos me decían, tranquila, Yoli, anda, acuéstate, descansa, y nosotros nos quedamos con la niña, y la cosa era que yo me acostaba y cuando ya me paraba era hora de irme a trabajar otra vez. Y o sea, prácticamente a Yorsi la veía poco. A ella sí la veía poco porque prácticamente ella se crió. Fíjate que ella es muy pegada a la señora Miriam. De hecho, no son sus abuelos y los abuelos de ella son esa señora, la señora Miriam, el señor Franklin. Esos sí, le dice abuelo de toda la vida. O sea, los llama siempre, o sea, es muy pegada a ellos y eso que no son familia de sangre, pero fueron los que la cuidaron. Ok, yo me voy con mi abuela se mudaba mucho, nosotros nos mudamos mucho, yo viví muchas partes de Maracay, de Valencia, o sea, como que nos mudamos mucho. Porque mi abuela practicaba brujería, o sea, como que mi sí, a ellos les gustaba esa cosa que de Changó y la negra Francisca. mi abuela practicaba brujería junto con su pareja. Señora. Bueno, este es el momento de preguntarte, madre. ¿Mi abuela era lesbiana? En sí, después que ella nos tuvo, así clarito, después que ella nos tuvo, no sé qué mal, ¿cómo se dice? Qué mal le hicieron los hombres, porque mi mamá más nunca buscó más o esposo, más marido, después que se dejó de mi papá. Y después un tiempo tenía una novia. O sea, primera vez que le pregunto a mi mamá aquí en vivo, o sea, yo nunca le pregunté esto. Tenía una novia, pero esa se llamaba Yurima, me acuerdo yo. Ah, ok, antes de Vicky. Claro, se llamaba Yurima. Yo me acuerdo que yo estaba bastante joven y tú no habías nacido todavía en ese tiempo. No recuerdo ese nombre. No habías nacido, se llamaba Yurima. Y yo sí le tenía como idea a la chica porque, o sea, yo no entendía la cosa, yo no entendía.
Pero la chica no fue mala. De hecho, ella me enseñó a manejar motos grandes, motos de esas de los policías. Yo Ok. manejaba esas motos porque ella me enseñó a manejar moto de cambio. Ok. Después pasó un tiempo, ellas se separaron, Yurima se fue, no sé a dónde. Es cuando ella se mete a vivir con Vicky, Ok, porque, que o es sea, con la que tú viviste. claro, se lo pongo en contexto porque no es Exacto. de la nada, o sea, la pregunta No. llega porque yo me crié con Con mi ellas dos abuela y y mi Vicky. madrina, o sea, ella fue mi Ella madrina. era su madrina. O sea, yo Ajá. me crié con dos mujeres en la casa como pareja, pero yo desde niño eso yo nunca lo asimilé. O sea, eso fue una pregunta que me vino pues, después en el futuro, ¿me entiendes? O sea, yo nunca lo asimilé, yo vivía con ellos dos. Es más, nunca pasó por mi mente nada de pareja, nada. O sea, eran mis dos familiares que vivían conmigo. Y por eso ahorita me nacen una pregunta, porque, o sea, yo me voy con mi abuela, vivimos en muchas partes y ellas dos practicaban brujería, marico. O sea, fumaban tabaco, Ajá, se tenían clientes, transportaban, le tenían bajaban materia. clientes de fuera del país le llegaban a esa señora. Ajá. O sea, muchas peperas. Incluso una de las razones por las que nosotros nos mudábamos tanto era mi abuela la bruja lesbiana. Una de las razones por las que nosotros nos mudábamos tanto era por la misma razón de que ellos, a donde llegaban, armaban el altar. Y el altar y toda la brujería y tal. Y yo creo que lo que yo recuerdo, no sé si tú, pero yo creo que eso no era muy bien visto donde nos mudábamos. O No. sea, era como que cuando descubrían que ellos tenían el altar y se practicaba lo que se practicaba, como que ya se rayaban un poco en el barrio, en la comunidad y tenían que mudarse, como que a la gente no le gustaba. Y yo me acuerdo que eso pasaba mucho y por eso, mira, yo estudié todas mis escuelas, yo nunca estudié 2 años en una escuela seguida hasta que No. me fui a Wiria. Hasta que te fuiste. Pero yo estudié una escuela, un grado, otra escuela, otro grado, otra escuela, otro grado, otra escuela, otro grado, otra escuela, otro grado, porque nos mudábamos todo el tiempo. Entonces, claro, yo vivo con mi abuela, tal. ¿En qué momento tú estabas para Wiri? ¿Por qué decidiste para Wiria? De San Después, Vicente para Wiria. O después sea, estamos hablando de como 20 yo, horas de viaje. el papá empezó con un fastidio, una cosa, pedir perdón, como siempre hacen los hombres, a pedir perdón, que no sé qué más. Y ya yo, claro, ya nada, porque yo siempre he dicho, o sea, se portó mal porque cuando tú no le quieres dar a tus hijos, ni quieres ayudar a tus hijos, tú no quieres ni ayudas a nadie. Entonces, yo tomé la decisión de irme. Yo tenía una casa, pero esa casa me acuerdo que me la compró mi abuela. O sea, no me la compró totalmente, pero ¿Abuela Priscila? mi abuela Priscila, Ok. exacto. Esa casa ella me manda una parte de dinero y yo le pago como un inicial a la señora. La señora me entrega la casa y yo me mudo. En ese tiempo todavía yo estaba con el papá de él. Nunca me dio para pagar una cuota de la casa, nunca. Nunca me dio. De hecho, todavía le debía a la señora. A la Claro. señora le meten preso a un hijo. Le meten preso a un hijo y la señora necesitaba el dinero que yo todavía le debía de la casa. San Vicente está ahí. Exacto. Entonces yo no encontraba cómo hacer porque la verdad no tenía el dinero para pagarle a la señora lo de la casa. Y la opción que tenía era vender la casa, pagarle a la señora y con lo que me quedaba ver qué yo hacía. Yo tenía una amiga que vivía al frente, que era con la que yo me la pasaba. Y como ellos andaban en sus cosas, tenían su dinerito y sus cosas, yo hablo con ella y le digo que le diga a su mamá que si me quiere comprar la casa. Ella me dice, bueno, está bien, déjame decirle a mi mamá. Y hablamos con la señora y la señora me dice, sí, no hay problema, yo les compro la casa. Ah, bueno, me dijo, yo les compro la casa. Yo dije, aquí es, vendo la casa, le pago a la señora lo que le debía de la casa, llamo un camión, monto los pocos corotos que tenía en el camión, monto a Yorwi y monto a Yorsi. A Yorsi, yo no estaba contigo. en ese No, momento. yo te fui a buscar, o sea, tú fuiste conmigo para Wiria. Sí. Claro, yo te fui a buscar y te monto a ti, monto a Yorsi y nos vamos a Wiria. Ok, yo pensé que tú te habías ido primero No. con Yorsi y que después me había ido yo. Eso es lo que te digo, mi mamá muere, pero ya unos meses antes de mi mamá morir, yo te había ido a buscar y te vas conmigo. Los monto en el camión y nos vamos. De hecho, al señor, cuando le digo Wiria, me dice, sí, está bien. Cuando vamos en la vía, que él vio que era tan lejos Wiria, porque Wiria es súper lejos, me dice, ay señora, yo no sabía que eso era tan lejos. Nos tocó dormir en la vía, el señor saca una hamaca, la guinda debajo del camión, duerme el señor ahí y yo duermo con Yorgu y Yorsi delante del camión, el camión en la parte de adelante. Diablos. Cuando llego a Wiria con el señor, mi abuela se queda sorprendida. Me dice, tú sí eres loca. Yo le digo, bueno, tú sabes que yo siempre he sido loca. Le digo, Sí, yo siempre he sido en loca. la familia la tienen como Tú sí la eres loca. loca. Yo le digo, pero es que no podía ser Y otra que 12 opción. horas, ¿no? Son como 16, 19. No, a Y en Wiria es camión. más. Claro, y en camión era más, porque el camión Claro. iba full y el señor tenía que descansar. Como Le 20 digo, horas. el señor puso una hamaca y tuvo que descansar.
De hecho, cuando llegamos a Wiria, mi abuela le dijo, porque el señor decía, Dios mío, esto sí era lejos, y ya me dio como penita con el señor. Y mi abuela agarra y le dice, bueno, échese un baño. Mi abuela le dio para que se bañara, para que comiera, para que descansara. Y el señor, después que descansó un cierto tiempo, es que se devuelve otra vez. Ok. Pero yo llegué a Wiria, mi abuela no sabía que yo llegaba, mi tía, nadie sabía que yo había llegado, que yo llegaba, pues. Y me decían, tú sí eres loca. Yo le dije, pero es que no tenía otra opción. El papá me estaba molestando, tenía que pagarle a esa señora porque tenía el hijo preso y necesitaba el dinero. O sea, eran muchas cosas. Y así es que llego yo a Wiria. Vale, yo recuerdo, porque yo no sé si esto es verdad, pero yo recuerdo que, porque ya entonces cambia un poco como que mi cronología. Yo pensé que yo me había quedado en Vigirima con mi abuela y tú te habías ido para Wiri y que después tú me habías ido a buscar desde Wiria. Yo en mi No, mente pues, yo lo tenía así. Pero yo recuerdo que una de las cosas que me decía mi abuela y mi madrina era que porque ahí me gustaba vivir con ellos y mi abuela le gustaba tenerme. me gustaba. Y era como que yo me tenía que ir con mi mamá porque mi papá empezó con el fastidio de la custodia. Porque yo le pedí a él que me diera un poder para dárselo a mi mamá para que te pudiera tener. Y él no quiso. Él dijo que Ok. no. O sea, no mandaba para la comida, ni lavaba, ni prestaba la batea, Nunca. porque ni ayudaba ni nada. Entonces nunca quiso darme el poder ni la autorización para yo poderle dejar a Yorgo a mi mamá. Porque sin eso no podía dejárselo. Y a raíz de que él no nos quiso dar ese poder, yo decido es ir a buscar a Yorgo y me lo traje. Y me lo llevé. Porque si de repente, si él me lo fuera dado, de repente él hubiera estado muchos años más con mi mamá. Pero igual también Dios sabe por qué pasan las cosas. Justo Porque se yo me enferma. voy a Wiria y justo un tiempo después mi mamá enferma y mi mamá muere. Entonces ya, no sé, Dios sabe por qué pasan las cosas. Sí, sí, porque incluso yo me crié mucho con mi abuela. O sea, yo soy mi abuela y mi mamá eran como que mis pilares, ¿me entiendes? Yo tengo tatuado aquí en el pecho Yolimar y Enriqueta, porque Enriqueta es mi abuela. Y yo me crié mucho con ella. Y me acuerdo que mi mamá iba a visitarme, me llevaba ponqué, me llevaba cosas como para los tiempos del liceo y eso. Y, Ahí pero, mismo pero de Cuadra de Nera. tenía más la cronología. Nos vamos pa Wiria con mi abuela. Bueno, el último sitio donde viví fue en Vigirima, en Valencia. Deja San Vicente por problemas también con mi papá. Yo recuerdo que llegamos a Wiria y mi abuela tenía una casa, era una casa esa de pueblo y mi abuela era mi bisabuela. O sea, estamos hablando de mi bisabuela cuando digo mi abuela de Wiria es mi bisabuela. O sea, ¿de cuántos años tenía mi abuela, mi bisabuela? Mi abuela tenía como, cuando yo llegué allá, como unos 50 y algo, 60 y algo. Mi abuela a qué edad falleció, mi Mi bisabuela. abuela tenía 80 y pico. O sea, mi abuela Claro, o sea, de muchos años. tenía demasiados Sí. años y firme. Firme. O sea, esa era de las que bailaba, de las que tomaba, de las que pasábamos por ahí por esa casa y nos estaba haciendo comida. O sea, y Era- tenía como 80 años y firme. O De sea, las que cantaba Aguinaldo, claro. de las que todo. y tenía una casa y ella, entonces por ser mi bisabuela, ella era como que el pilar de la familia. O sea, era como que toda la familia nos giraba en torno a ella, ¿me entiendes? O sea, incluso los diciembre que le decía de Wiria cuando viajaban todos era para la casa de ella. Y ella tenía una casa esa de pueblo grande con varias habitaciones. La casa de la hija de ella, que era mi tía, como conectada. Entonces era como que más grande la casa todavía porque ocupaba como que las 2 cuadras y tal. Pueblo al fin. Pero me acuerdo que llegamos a casa de mi abuela y en una habitación nos metimos los tres. Claro, en una habitación estábamos los tres. Yo de lo que me quedó de la casa que yo había vendido en San Vicente, yo lo que hice fue que me salió un negocio y compré un terreno. Un terreno cerca de donde mi abuela, pero era el terreno. Ya, pero ¿cuándo tú compraste pelado. terreno? ¿Con lo que te quedó del viaje? Con lo que me quedó del viaje. Yo Bueno, pero compré. es que las cosas pasaron más rápido de lo que Claro, yo pienso, ¿eh? yo tenía el dinero y yo decía, yo tengo que hacer algo porque yo no puedo vivir toda la vida. O sea, nunca me gustó vivir así entre familia. De hecho, cuando la casa de mi mamá, ahí vivía mi hermana, yo preferí alquilar y vivir aparte que vivir junto en la casa con mi hermana. Ok, pero entonces tú llegas y compras ese terreno. Un terreno pelado, sin nada. Claro, o sea, miren cómo se llamaba el sitio donde compró el terreno. Barrio Escondido. Se llamaba. Barrio Escondido en Wiria. Imagínate cómo era el barrio, que se llamaba Barrio Escondido en un pueblo. Barrio Se llamaba Barrio Escondido. Escondido, los sinvergüenza.
Entonces, y sí, fue un terreno pelado, me acuerdo. Terreno pelado. Porque yo puse bloque en esa casa, ¿eh? O sea, esa casa la construimos de cero, tú y mi Claro, abuelo. esa casa mi papá me ayudó, pero con lo que me quedó, compré el terreno y me alcanzó como para hacer una pared, la pared del frente nada más creo que me alcanzó para hacer. No me alcanzó para más nada. Entonces yo me puse a trabajar y eso y la cosa. Ahí es donde yo conozco el papá de mi hija, la última. No, pero yo creo que eso es muy adelante, ¿no? No, Ah, ahí bueno. yo conozco a Frank. Pero ¿en qué empezaste a trabajar? Trabajaba en restaurantes. Ahí yo empecé a trabajar en Playa Paraíso. Ok, eso era una playa, había un restaurante en una playa y yo me acuerdo de ese restaurante que eran de unos italianos, ¿no? Algo Sí, así. de unos italianos, señor Mario. Mario y Nario. Ujú. Ahí O sea, y tú trabajaba. empezaste a trabajar en el restaurante y empezaste a seguir construyendo la casita. Ahí empecé a trabajar y estaba como que reuniendo para construir, pero nunca hice más de una pared. Ok, Y ahí es donde conozco al papá de Franelli. claro. Cuando yo conozco al papá de Franelli, claro, ya yo estaba tan decepcionada y toda la cosa, que él me enamoraba, pero me dijo en un momento, me dijo, yo te ayudo a construir la casa. Yo nada, a mí se me prendió el foco, yo dije, aquí es, Aquí fue. yo dije, aquí fue, este es el que me va a ayudar a hacer la casa, dije yo. Y de hecho sí me ayudó, o sea, la casa la construimos entre él y yo, entre los dos, fuimos poniendo, mi papá me ayudó y fuimos haciendo hasta que terminamos esa casa entre él y yo. O sea, era un cuadro y lo dividimos en 4, ¿eh? O sea, cocina, sala y 2 habitaciones. Dos o sea. cuartos, cocina, sala y el patio. Y el patio era patio, sí, había grandísimo. un patio y grande. nosotros teníamos como 30 patos en ese patio. Patos Sí. y gallinas. Pero Era un pueblo, bueno, o sea, nosotros nos criamos muy allá sí éramos pueblerinos, o sea, nos criamos muy al hoy día pueblo. apareció en el mapa después de 2000 años, exactamente. Ajá, pero terminan de construir esta casa y tú sigues trabajando en el restaurante y bueno, ya tienes Yo la ayuda de Yo Francia. sigo trabajando en restaurante y ya tenía la ayuda de papá de Franelli, porque él trabajaba, él es pescador, trabajaba en un muelle allá en Guiria. Sí, los Y- meninos, ¿no? Era la Ajá, empresa él por la que trabajaba, se llamaba Los Meninos y trabajaba muchos años, trabajó con esa gente, pero sí me ayudó bastante a terminar la casa. Y ahí tuvimos, y después de ese restaurante empecé a trabajar en otro restaurante que se llamaba Rancho Criollo. Rancho Criollo. Duré muchos años en ese restaurante también. Ya a raíz de eso, había una señora que era la hermana del esposo de mi tía. Pero ella era, como dice uno, una chiva grande. Bueno, ya antes de que lleguemos ahí, me acuerdo mucho de que mi mamá trabajaba en un restaurante y que yo imagino que eso le hizo muy buena en la cocina, porque mi mamá trabajaba por ejemplo, en Rancho Criollo. Me acuerdo que una de las especialidades era tarcarí de chivo. Tarcari de chivo. Parce, yo iba para ese restaurante y lo único que quería comer era tarcarí de chivo con bola de plátano, que era como... Ajá. Y- Y cubullón. El que está ahí, que es de Guiria o de Oriente, debe saber lo que es cubullón. Entonces, también. en Guiria, weón, comíamos mucho pescado. El papá de Franelli trabajaba en el muelle, weón, y llegaba ya con Carite, pargo, camarones, sierra. weón. O sea, es una es una de las vainas que más extraño hoy en día, la comida de mar. Y, Contrabandista lanchero. Gaby, entonces tú sabes manejar lancha y vaina. No, nunca aprendí a manejar lancha. No. Pero mi mamá tenía un compadre que sí tenía una lancha Nos y nos llevaba íbamos a pescar, ¿eh? O sea, a medio mar. y no es que con caña ni nada, o sea, a lanzar al suelo A la así como los islita, propios medio tarzanes. Y nos llevábamos el sartén, aceite y lo freíamos allá mismo en las islas donde íbamos y ahí nos los comíamos. Claro, así y eso es solos. otra cosa, o sea, mar abierto y había un pedacito de tierra y ahí nos estacionábamos, ahí pescábamos, ahí cocinábamos y ahí nos íbamos. Y ya cuando nos íbamos ya estaba ese mar casi que comiéndose la Cuando isla. el mar así. se comía la isla, nos tocaba montarnos en el bote y ya irnos ya porque se tapaba. O sea, era una locura ese pueblo. Ahí empecé a jugar béisbol también. Ah, no, eso era. Jorwi fue un caso porque Jorwi no sabía en sí qué iba a hacer con su vida. Un tiempo me dice, mamá, voy a jugar béisbol y se metió a beisbolista. Después que se metió a beisbolista, no le gustó el béisbol, empezó a bailar breakdance. Y en Guiria entonces hacían eventos y ellos bailaban en la plaza. Los contrataban así, pero así, creo que no les pagaban nada. No, Muy no estoy muy poquito, segura. nos daban 2 pasapalos y nosotros Ajá. contentos. Y él y un amiguito que se llamaba Lancer, era que se llamaba, y no me acuerdo el otro. Dancer, y no me acuerdo el otro. Dance y cachete. Ajá. Esos bailaban breakdance en esa plaza, se tiraban en el piso, daban vueltas de canela, se ponían de cabeza y todo. Después pasó un tiempo y ya no le gustaba eso, sino que rapeaba en las camionetas cuando ya eso fue Bueno, cuando ya nos eso fue fuimos a Madrid, Madrid. ya, vamos con calma.
En Guiria, bueno, empecé jugando béisbol, jugaba fútbol también como en mi liceo, pero hay algo que yo recuerdo, yo no sé si aquí trabajabas antes de llegar al trabajo del banco, porque como te digo, o sea, a Iván le tocaba mucho en los restaurantes porque, o sea, trabajaba durísimo, el pago tampoco es que era una locura, y aún así seguimos subsistiendo. Lo bueno es que ya tenía el papá de Franeri por lo menos que nos ayudaba, ya no estábamos tan solo en la casa, ya por lo menos el papá de Franeri a veces estaba con nosotros ahí y tal. Mi almuerzo del restaurante, como ellos estudiaban, venían bajando de la escuela y pasaban por el restaurante, por Rancho Criollo. Yo lo que hacía era que mi almuerzo le decía al señor que yo se lo iba a dar a ellos. Qué locura. Y dividí el almuerzo en dos, o sea, dos platos, y mi almuerzo lo compartía mitad y mitad, y le daba la mitad a él y la mitad a la hermana. Eso yo no lo sabía. ¿Y tú qué comías, Ajá, pues? no comía. Le daba la comida a ellos porque ellos Dios, pasaban, eso no lo sabía. ellos venían del colegio y yo para mí venían con hambre porque ya era la hora. Y para que no llegaran a la casa cocinando o X, Y, yo lo que hacía era que le decía al señor, Mingo le voy, porque le decían Mingo, le voy a dar mi almuerzo a mis hijos. Y él me decía, bueno, está bien. Y yo lo dividí en dos platitos y le daba la mitad uno y la mitad el otro. Y eso almorzaban ellos cuando salían de la escuela. Yo sí me acuerdo de que íbamos a almorzar, pero no me Ajá, sabía que tú te pero quedabas era sin mi almorzar. almuerzo que yo le daba a ustedes. Entonces que ya tú terminabas cenando en la casa. Ya yo terminaba comiendo en la casa. O Nah, huevona. siempre me pellizcaba Ok. cualquier cosita, exacto, cualquier cosita, porque en el restaurante uno siempre pellizca. Lo que hacen las madres por uno, loco, qué locura. Eso no. Mira, uno es tan niño que uno no lo Sí, contempla. era malísimo en el béisbol. Mi No, hermano no era hablando feo. malo. No era malo, George, él era bueno en Sí, el yo béisbol. viajé y todo. Claro, él viajó ¿Para y dónde fue? todo. Para Comuná, Comanacoa. Y para Cumanacoa. Y no lo firmaron porque él después no quiso más. O sea, dijo que no le gustaba el béisbol. Es que, ¿sabes Pero qué, era bueno. ¿sabes qué es lo que pasa? Lo que pasa es que yo jugué en las Malvinas. Lo que pasa es que tampoco estaba en un equipo como muy pro. Estábamos como en una liga federal, que era como la otra, a la de Criollito. Y pasaba algo. Yo era muy bueno defendiendo. En tercera base era muy bueno. Siempre que iba perdía, pero es que mi equipo era muy malo. Éramos muy malos, la verdad, o sea, como equipo. Pero era porque estábamos en una liga donde le invertían muy poco, ¿me entiendes? Una liga muy abandonada. Pero funcionaba como tal. ¿Y qué pasa? Yo era muy bueno cubriendo, pero era malísimo bateando, malísimo. Y que yo nunca crecí, nunca cogí como fuerza, o sea, nunca me puse como fuerte. Y llegó un momento donde llegué a prejuvenil, fue la categoría más alta a la que llegué, creo, me acuerdo. Y cuando ya llegué a juvenil, weón, ya yo no veía esas pelotas que pichaban, ¿me entiendes? O sea, ya no me daba para batear, weón, o sea, no tenía el cuerpo ni me había entrenado como era para llegar a ese nivel. Y ahí me empezó a aburrir la vaina, maricón. Le empezó a gustar el breakdown después ahí. El equipo no era malo, era malísimo. Ya le empezó a gustar el breakdown cuando llegó a esa. Esa Jersey. Pero sí, Jersey, aunque sea alguna vez no tuviste que haber visto ganar. Claro, sí. Sí, Y que los malos solo son buenos cubriendo. Pero sí, yo jugué béisbol y yo me acuerdo que nosotros viajamos incluso a un estadal. O sea, en Comanacoa fuimos, viajamos, representamos, ¿me entiendes? O sea, nosotros ¿Cuál también. es el personaje que rodeaba a quién? ¿A ti? ¿A Gaby? En ¿Cómo? GTA. Que si alguien se acuerda del personaje que te rodeaba en el GTA. Ah, o sea, la cabra era el personaje que yo tenía. Ah. No sé quién fue que preguntó eso, pero bueno, la cabra era. Pero la verdad es que, o sea, yo jugué fútbol en Río Salado, yo jugué fútbol. Salado. Jugué béisbol y tal. Pero bueno, madre, o sea, llega este punto donde consigues el trabajo en el banco. Claro, por eso lo consigo por medio de una, como le decíamos nosotros, una chiva grande, que era la hermana del esposo de mi tía. Él habló con ella y él me dice que le mande los papeles, que la hermana me va a hacer la vuelta en Banco Mercantil. Yo le mando los papeles, le mando mis cosas y la señora me dice, no te preocupes que tú no vas a presentar prueba, tú nada, tú vas de una para adentro al banco. Y bueno, y efectivamente así fue. La señora metió los papeles y al poco tiempo me llamaron. Cuando me llamaron, ay, ahí sí yo vi luz. O sea, nos cambió mucho la vida, ya todo era diferente, ya yo tenía como que otra entrada. Empezó la Gaviria Premium. Sí. Mira, nosotros vivíamos en Wiria. Y mi hermanito y yo, Jersey, estudiábamos en Río Salado. Ese era otro pueblo aparte de Wiria. Nosotros salíamos de la casa, me acuerdo yo, como a las 4:30, 5 de la mañana. De la mañana. Para ir a una parada y de esa parada ir
al liceo que quedaba como a 40 minutos, media hora en Casi en camioneta. un cerro para arriba estudiamos. O sea, era una vaina lejísimo y me acuerdo que estudiábamos ahí porque era un colegio bolivariano. Era bolivariano. Y daban desayuno y daban almuerzo. Entonces, como mi mamá pasaba todo el día trabajando, era la mejor forma que nosotros teníamos como de, por lo menos pasábamos todo el día ocupado y teníamos desayuno y almuerzo. Y eso que estoy obviando algo que yo sé que voy a hacer aquí como un... Pero antes de seguir aquí, porque yo me acuerdo de esto, y yo me acuerdo que en San Vicente tú llegaste a montar algo como de un comedor, algo, porque yo me acuerdo que a ti te daban algo para tú alimentar al barrio. Embarazada, a mí me hicieron una segunda, no sé si en Fe y Alegría. Eso era como una fundación que se llamaba Fe y Alegría. Y me dieron la opción de un trabajo para hacer arepa y darle a los niños del barrio. Okay. Arepa y leche. Y me tocaba hacer, ponte 100 arepas tempranito en la madrugada. Y yo me paraba tempranito, yo estaba embarazada de Yorsi. Me paraba tempranito en la madrugada a hacer mis 100 arepas, ellos me daban el material. Me daban la harina pan, me daban aceite, me daban enlatados, y me daban leche, y me daban otra cosa ahí que no recuerdo. El lactobisoy. Ajá. Y yo hacía las arepas. Lo que me quedaba de esas arepas, por decir la mercancía que me quedaba, eso ellos me lo daban. Yo lo que hacía era que yo por lo menos le daba a una comadre que tenía, o sea, le regalaba a alguna gente conocida de ahí mismo del barrio. Y los niñitos iban en la mañanita, hacían una cola fuera de la casa de mi mamá y yo les daba arepa, una arepa y un vasito de lactobisoy, por decir así, una arepa, un vasito de leche. Y una arepa y les decía que trajeran vasos grandes porque me daban tanta leche y yo les repetía leche y todos los días embarazada de Yorsi me tocaba pararme 3, 4 de la mañana y empecé a montar arepa, cosas que a las 7, cuando llegaran los niños a buscar las arepitas, ya las arepitas estuvieran listas. Ellos me daban el gas y todo, y me pagaban, no recuerdo cuánto me pagaban, pero sí me pagaban, no me pagaban un dineral, pero sí me pagaban algo y eso me ayudaba bastante, más la comida que me quedaba, porque siempre me quedaba, yo debajo de la cama tenía enlatados, tenía aceite, tenía harina pan, de todo lo que me quedaba de las arepas que yo hacía en ese tiempo. Y de ahí nosotros comíamos. Y de ahí comíamos también nosotros, y los muchachos yo les daba leche, y les daba su arepita. Eso fue una gran ayuda, ajá, ¿no? En su eso momento. Nos ayudó bastante porque ahí siempre tenía comida, pues, aunque sea arepa, pero siempre tenía. ¿Eso fue después de la agencia? Eso fue antes de la agencia. Antes de la agencia. Eso fue antes de la agencia. Porque después eso pasó no sé qué problema, porque eso era como algo del gobierno, no sé qué cosa era. Y eso lo quitaron. Chávez, vale. Y eso lo quitaron y se lo llevaron y ya después no le dieron más arepa a los niños y obviamente me quitaron eso. Ok, claro, porque recuerdo que en la casa había algo como para alimentar el barrio, weón, y eso nos ayudaba mucho a nosotros, para el mercado y esas cosas. Entonces, bueno, nosotros estudiamos lejísimo, weón. Incluso el papá de mi mamá vivía más lejos de lo que estudiábamos, una vaina que le dicen el mango. O sea, te lo juro, mira, se lo juro por mi moral, que eso sí era en la punta de la montaña, bro. O sea, con mi abuelo. Es más, cuando mi mamá nos mandaba con mi abuelo se levantaba en la mañana y nos decía, vamos a buscar el desayuno. Y nos ponía a subir la montaña a sacar que si fuera de beta yuca, ñame, tal. O iba a poner las gallinas ponedoras y sacaba las posturas. Y sacaba el desayuno y el almuerzo de la montaña porque tenía todo eso sembrado, era un conuco, o sea, eran los propios que vivían en la montaña. Él tenía gallinas, él sacaba los huevos de la gallina, mataba las gallinas, mataba los pollos y me daba un pollo o me daba una gallina y hacía como que cartones de huevo, nos dividía los huevos que sacaba porque nosotros somos varios hermanos, por parte de mi papá somos varios más. Y él me llevaba un poquito de huevo a mí, le daba un poquito de huevo a la hermana, a mi otra hermana, y así, porque él siempre le ha gustado sembrar. O sea, eso sí era de verdad, el verdadero, y vivía más lejos, vivía como a... O sea, nosotros estamos en Wiria, estudiamos como a 40 minutos, media hora de Wiria, y mi abuelo vivía todavía como a media hora más de Río Salado, que era donde estudiábamos, claro. Más arriba, o sea, imagínate... Había un solo transporte. Que era el que manejaba. Y lo manejaba mi abuelo, por cierto. O sea, y se dividía, ¿no? Como que una semana mi abuelo. Y una semana otro señor. Y una semana otro señor. Y solo había un transporte. O sea, imagínate que para tú ir para allá, tenías que esperar que subiera y bajara la alcaldía, le decía. El bus de la alcaldía, el camión de la alcaldía, le decía. Era el único. No, eso no era en Trinidad, eso era en Maracay. No, Wiria, madre. No, lo de los niñitos de bajos recursos de la comida...
Eso era en Maracay. Pero yo imagino que ya dice, ya eso era Trinidad y Tobago porque estamos hablando de la montaña. Pero si ustedes supieran que desde Güiria se ve Trinidad y Tobago. O sea, pero mi imagínate. papá vivía más hacia los lados de Macuro. Eso Ajá. era más allá para los lados de Macuro, no Trinidad y Tobago. Pero bueno, o sea, mira lo lejos que estudiábamos. Me acuerdo que estudiamos allá en Río Salado. Yo creo que incluso yo me gradué allá de bachiller, ¿no? Gaviria cuando le decían que tenía no. que ir para su abuelo lloraba. No me gustaba, no me gustaba. Es que No me gustaba porque no solo era lejos, sino que mi abuelo era muy estricto. Mi abuelo, imagínate, o sea, era un señor que se crió en una montaña, weón. Y era, párense temprano, vamos al conuco. O sea, era demasiado estricto, weón. O sea, muy regañón. No teníamos señal, cobertura, nada. Ya la tecnología no existía. Y eso... Sancocho de gallina y gallina guisada con coco también hacíamos sabroso. Sí, ya vamos a hablar de los platos. Pero claro, a mí no me gustaba mucho por eso, pero no, a veces nos tocaba y eso, y también que mi abuelo, a pesar de lo lejos y de todo lo estricto y qué tal, era fino en cierta parte de ir, porque la alimentación que teníamos ya era fina, conocíamos otros sitios, mi abuelo nos llevaba a hacer cosas porque ya no existía tecnología, ¿me entiendes? O sea, Nos ponía cebolla de cacao, a moler el cacao para hacer bolitas de cacao. una vez me acuerdo que viajamos del Mango a otro pueblo en burro como a un día, o sea, nos fuimos que si en la buscar cacao, ¿te noche acuerdas? y llegamos en la madrugada viajando en un burro montado, o sea, era muy montañero, ¿me entiendes? O sea, era una locura. Pero bueno, o sea, toda esta parte, mi mamá echándole bola en los restaurantes, nosotros en los colegios, llega la parte donde, Cuando entra gracias al a esa banco. chiva que conoce mi mamá, weón, empieza a trabajar en el banco mercantil. Y ahí empezó Los a mejorar. cambio a un privado. Ahí empezó a mejorar la cosa porque nos saca de ese colegio de Río Salado de allá y nos pasa a un colegio privado allá en William. Ya nosotros ya premium. Pero claro, yo creo que ahora te pregunto, porque yo creo que eran más tus ganas también de ponernos como en mejores condiciones porque aún así habíamos ajustado. Claro, o sea, no era que nos volvimos millonarios, pero por lo menos yo tenía la capacidad de solventar un privado y que ellos tuvieran por lo menos una mejor educación, tuvieran más cerca, no tuvieran que pararse tan temprano y todo, pues, y los metí en ese privado y ahí, pues, con sacrificio igual, pero, o sea, tenía como por lo que me pagaban. Y ya yo tenía mi casita ya no Terminada. completa, pero, No. o sea, le faltaban algunas cositas, pero ya estaba casi terminada. Me Y acuerdo, tenía menos gasto. contémosle a la gente, o sea, cuando nosotros nos mudamos para esa casa de Barrio Escondido, nosotros teníamos un pozo séptico. Y no tenía techo. Y yo me acuerdo que nosotros, no sé, cagábamos en bolsa, ¿cómo que era Eso eso? no, O sea, era una vaina, o sea, el extremo, o sea, era una vaina No de que tenía. sobrevivíamos en un bañito ahí, ¿cómo que No, cuenta? no tenía pozo, o sea, no tenía pozo y había que a veces usar la bolsa. Y no tenía techo, o sea, tenía techado una sola Era parte. una locura, ¿eh? Y nos tocó tiempo dormir así sin techo, hasta que después conseguimos un amiguito que vivía por ahí y el papá de mi otra hija y nos ayudaron y todo, a plena noche, tardísimo de noche, y nos ayudaron a montar las láminas de zinc. Y fue que pusimos techo, porque nosotros cuando nos mudamos no había baño, no había baño. techo. O sea, me vivir en una casa que no tenga baño, weón, o sea, era una locura, o sea, te juro Pero, o que... sea, yo siempre los he enseñado a ellos se ríen, pero yo cuando así, yo siempre les decía, pero eso es por ahora, hijo, ya después con el tiempo se acomoda la cosa, ya después nos vamos acomodando. Y siempre y todavía, o sea, de hecho, todavía siempre les he dicho, poco a poco nos acomodamos, porque nunca ellos no fueron niños de tener lujo ni zapatos de marca, siempre se acostumbraron y se adaptaron a lo que yo le podía dar, y eran felices y tranquilos. Yo le podía dar unos zapatos que valían $1, y ellos eran felices con sus zapatos de $1. Mira, una de las cosas que nos hacía muy feliz a nosotros era cuando mi mamá nos sacaba a comernos o un perro caliente o un arrochino. Imagínate el lujo para nosotros era... Y mira, por ejemplo, yo sí ponía ahí que en la casa llueve más adentro que afuera. Una de las cosas es que como mi mamá construyó su casa, le pusieron el techo y se lo pusieron mal. O sea, no sé cuál fue el error que hubo en el techo. Y cuando llovía, yo me acuerdo que mi mamá de una nos mandaba a buscar los tobos porque teníamos que poner una hilera de tobo en todos los huecos que había dentro de la casa, weón. Y llovía más adentro que afuera, de verdad. Y teníamos que ponerlo todo debajo, o sea, eso era una locura. Y con el coleto limpiando donde ya se había mojado.
Pero claro, y aquí da rabia porque fue un error de los que construyeron, de los que pusieron el Los techo. que pusieron el techo no le hicieron caída, como decimos nosotros, y el agua se iba a un solo sitio. Y entonces obviamente se metía Claro, en fue la algo por casa. lo que se pagó bajo el concepto que sea, pero era como para que quedara bien. Y eso como que está claro que el pobre no tiene día de buena suerte. Y me acuerdo que te poníamos las tazas, los tubos, claro, porque no nos alcanzaban los tubos y terminamos con las ollas, Con las poniendo ollas. poniendo olla. Se nos acababan las ollas, ya no hallábamos qué poner en los cuartos de los muchachos. A rodar las camas porque rodar caía las agua en las camas. camas. No, era una locura. Y bueno, cuando mi mamá empieza a trabajar en el mercantil, empiezan a mejorar un poco las cosas. Y bueno, y también con el papá de Franeri, que también estaba ayudando mucho en Sí, la nos casa. ayudó bastante. Mi mamá nos pasa a estudiar en Guiria ya, en un liceo privado que era el Feliz Manuel Rivas, Manuel Luces. Feliz Manuel Luces. Y ustedes no me van a creer, pero que esto le quede de consejo. Yo me eché a perder cuando llegué al colegio privado. Mi mamá en el colegio público nunca tuvo queja mía. Nunca, nunca, nunca. Yo llegué a ese colegio privado, perro, y empecé a andar con puros carajitos con plata, huevón, puros Mira, carajitos que no les importaba no les importaba nada, perro, y me eché a perder, marico. en el salón de Yorwi habían, por decir, 20 chicos. Y Yorwi todos los días alguien cumplía años. O sea, en el mes, todos los días había un cumpleañero. Y las profesoras me decían, Yorwi fue muy bueno, estudiante fue buenísimo. Eso era puro 20. Las profesoras no sabían cómo él sacaba 20. Ellas me decían que no sabían cómo Yorwi sacaba 20 porque nunca lo veían estudiando, no lo veían prestando atención, pero sacaba 20. Y ellas me decían que lo único malo que tenía Yorwi era el comportamiento. Sí, El sí. comportamiento. O sea, mira, hay un profesor, no me voy a acordar el nombre, Omar. Los que son de Guiriana a saber. Omar, creo que se llama el profesor. Me daba clase de matemática y de física. Y él me las cantó una vez. O sea, en pleno salón me la cantó una vez. Y o sea, a mí me conocía mucho también porque yo no tenía el acento guireño. Yo venía de Maracay, ¿me entiendes? Yo hablaba como que de la zona central. Y me marcaban mucho por eso. ¿Y qué pasa? Yo me acuerdo que una vez me la cantó, marico, y que le dijo al frente de todo el salón, le dijo a los que se la pasaban jodiendo conmigo, sigan haciéndole caso a Gaviria, que no sé qué más, que después Gaviria sale bien en sus Sale bien. exámenes y ustedes salen jodidos, porque todo mi compinche, o sea, ya después más adelante le contaré uno, pero todos mis compinches eran mal portados, ¿me entiendes? Todos mal portados, ¿me entiendes? O sea, más bien ellos fueron los que me dañaron a mí. Pero O sea, ¿qué pasa? Ellos no eran buen estudiantes, o sea, yo me portaba mal, pero yo sacaba Pero buenas era buen notas. estudiante y eso era lo que no entendían los O profesores. sea, yo sí, mamá, yo siempre estudiaba porque yo no quería problemas con esta señora porque esta señora nos daba unas pelas y donde la ven, o sea, nos daba una paliza. Hasta tenedores le tiraba. Una vez le clavé un tenedor allá en Guiria en la espalda. Le quedó, yo se lo tiré, pero ¿Eso no fue con en Maracay? no, eso fue en Guiria. No se lo tiré por mala intención, sino que no me acuerdo qué me hizo, que me puso fúrica y yo estaba lavando unos platos. Le lanzo el tenedor y como dicen, como cosa del bicho malo, el tenedor le cayó paradito así, le clavó los colmillos, ¡pah! Le cayó así y le abrió los 3 huecos la marca del tenedor en la espalda. Claro, en la espalda, o sea, mi mamá nos echaba una Yo le jodida. echaba pela, Esa fue ¿no? una de las razones por las que yo creo, y por eso la gente dirá, no, que la nueva generación. Una de las cosas por las que nosotros nos echamos a perder es por las pelas que nos da mi mamá. A mí siempre me dio miedo de hacer lo malo, a mí siempre me dio miedo de portarme mal. Más allá de la jodienda que yo armaba en el colegio, yo la armaba, pero sin tratar de que no llamaran a mi mamá ni que le dijeran nada, ¿me entiendes? Porque yo sabía que ese era un problema en la casa. O sea, mira que hasta que yo me fui a la universidad, mi mamá no me dejaba salir así como Claro. con libertad. Mi mamá me ponía hora de regreso. Yo con 18 años, mi papá, tiene que llegar a las 9. Claro, y que mi cumpliste hija- 18, bueno, a las 10. O sea, Mira. muy al ras. Mi hija, por lo menos Yorsi, él a veces quería ir a una fiesta y yo como que para retenerlo le decía, si tu hermana no va, tú no vas. Llévate a tu hermana porque si no, no vas. Porque yo sabía que Yorsi era más calmadita y ella le decía, vámonos, aunque él no le hacía caso, ella le decía, Yorwi, ya mi mamá son las 10, la hora, vámonos, vámonos. Él la ponía a dormir en los cuartos de las compañeras donde estaban en la fiesta y ellos se quedaban hasta tarde. Pero el papá de mi otra hija tenía una cosa que cuando yo le decía a él a las 10, y eran las 10:01 y él no llegaba, él salía en la moto a buscarlo. Y no le importaba armarle un problema delante de quien esté. Le decía, móntate en la moto. Y él, pero ya va, cálmate. Nada, cálmate. Tu mamá está ya preocupada ahí porque tú no has llegado. Te dijeron a las 10, llega a las 10. Y lo montaba en la moto y se lo llevaba a la casa. Ay, No se quedaba. imagínate en el Le liceo, hacía pasar pena cuarto, donde quinto sea, año y la donde pena que sea, tú pasabas, weón. donde sea. Entonces, nosotros,
mi mamá nos jodió mucho, weón, y como que eso nos aterrizó mucho. O sea, la gente dirá, no, hay forma de criar a la gente, pero mira, yo bajo la crianza que tuve con mi mamá, más allá de todo eso, yo digo que una de las cosas que a pesar de en la locura que nosotros nos criamos, así como salimos de San Vicente, Barrio Escondido también era peligrosísimo, ¿entiendes? Era un barrio, ni carretera tenía. No, no tenía Es más, carretera. nosotros nos mudamos de Barrio Escondido y no le hicieron carretera a No, eso. O nosotros no sea, teníamos. era carretera de charco, de Ahorita sí tierra. creo que tiene, pero cuando vivíamos nosotros. Gaviria es el apellido de su papá. Gaviria es Él mi es apellido, Gaviria no por fue su como que, apellido, no fue como no que me lo es, puse. o sea, exacto. Él es Gaviria Blanco. Gaviria es el apellido de su papá y Blanco es el apellido mío. Y el Gaviria les comenté hace poco, o sea, el Gaviria viene del béisbol, o sea, como yo jugaba béisbol, allá me decían Gaviria, siempre me dijeron Gaviria. Incluso cuando yo empecé a bailar, mi nombre era Black. Ajá, Y, Black. y cuando yo empecé a rapear, me pusieron Gaviria porque todo el mundo me conocía Gaviria. Entonces, eh, parte de que nosotros nos manejáramos bien, a pesar de que yo era jodido en el colegio, pero fue cuando me pasé al colegio privado, te lo juro. O sea, yo ahí incluso yo empecé a bajar las notas, fue en el colegio privado. Seguía pasando, nunca raspé una materia, nunca fui a reparación ni nada. Pero yo le bajé mucho, fue en el colegio privado porque me dañé mucho con la junta, en los compinches. Ni él ni la hermana, porque ellos siempre fueron buen estudiantes. La hermana lo que fue que es más tranquila, lloraba por todo, se metían con ella y ella lloraba y me tocaba a mí salir a caerle a golpe a las compañeras grandotas que le agarraban. Pero ella fue muy tranquila y los profesores más bien decían que no parecían hermanos, porque ella era tan tranquila y yo lo hubiera, uff, Sí, sí, yo en cuarto y tremendísimo. quinto año, incluso en quinto año, ya estaba en mi edad, weón, de loquetera, de mis amigos saliendo y tal, y vaina. Y eso me generó mucho problema porque mi mamá no me dejaba salir en quinto año y mi mamá se salía un fin de semana, el otro fin de semana ya yo sabía que no iba a salir porque ese era un problema en la casa. Y imagínate, mi mamá me decía, tienes que regresar a las 10 más tardar, o sea, a las 10 creo que fue lo más tarde que me dejó regresar y a las 10 estaba prendiendo la fiesta, imagínate, estaba empezando la fiesta y empezaban los compañeritos y tal y terminaba yo llegando a las 12 11 y media en la casa y eso era el peo en la casa ya prendido, ya como 2 3 semanas castigado, o sea, eso era parte de lo que nosotros vivimos cuando éramos niños, pero entonces bueno, y mi mamá empieza, nos pasa este colegio privado, empiezan a mejorar las cosas, le meten mano a la casa. Claro, y pasé un tiempo ahí en el mercantil del Guiria. Pasa no sé qué cosa por el gobierno, no sé qué cosa, y cierran el banco mercantil de Guiria. Pero cuando lo cierran, no quedamos desempleadas, sino que nos pasan al mercantil de Irapa, Ese un quedaba como a pueblito que 40 queda como minutos. a 40 minutos de Guiria. Entonces nos tocaba viajar todos los días, alquilábamos un taxi, que éramos como 4 compañeras, y nos íbamos todos los días de Guiria a Irapa. Y ya de regreso llegábamos tarde en la noche, a veces por trabajo y a veces porque nos quedábamos por ahí tomando cerveza. Teníamos un taxista que era amigo y metíamos un vacío de cerveza en la maleta y él la compraba. Y cuando él nos iba a buscar, obviamente tenía la maleta llenita, frita con la cerveza. Y nos quedábamos por todo ese camino tomando cerveza hasta que llegábamos 9 10 de la noche a la casa, pero ya ahí estaba el papá de Franel y de mi hija la pequeña. Y ya él había hecho comida, ya los muchachos habían comido, ya estaban, y yo venía llegando ya tarde en la noche, pero igualito tuvimos trabajo después que cerraron el mercantil de William. Claro, o sea, la pasaron como para más lejos, pero igual tenía, pero imagínate, mi mamá se levantaba, salía a la casa, como a qué hora salías tú de la casa. Nosotros salíamos de la casa como a las 5:30, 6 de la mañana, más o menos. Más para poder Más o llegar menos. a tiempo allá al banco de Ajá. Irapa. Y llegabas después de las 7. O sea, Y un día que llegábamos, llegaras a las 6 y pico era temprano. no, llegábamos siempre 7 de la noche, y cuando nos quedábamos por ahí las compañeras tomando cerveza, llegábamos a las 10 a las 11, pero ya era porque nos Y quedábamos. a de la vez le encantaba salir a rumbear. Ujú, o sea, nos quedábamos siempre. Pero fíjate esa rutina, ¿no? O sea, llegabas como en la noche, para el otro día a las 5 de la Otra vez. mañana salí Ajá. ready y nos hacía el desayuno, nos mandaba para el liceo, o sea, hacía todo y era como un ciclo, a pesar de que ya tenía un buen trabajo, cuando la pasaron para Irapa, sí era como más jodido, o sea, era Sí, como... era como que un poco más complicado por el viaje, por lo que teníamos que estar temprano. Sí era, pero ahí aguantamos la pela un tiempo. Por lo menos yo la aguanté hasta que Jorwi entró a la universidad y le tocó irse a estudiar a Maturín, Antes hasta de irnos a esa fecha. Maturín, cuando yo me graduó, yo me acuerdo que
Nosotros comíamos muchos cachicamos porque Franklin como que iba a Él cazar. cazaba. Comíamos iguana. Cachicamo, iguana. Él hacía, el papá de ella cocinaba gato. Yo no como eso, pero. Gato. Gato, Franklin cocinaba gato. ¿Cómo así que gato? Gato, eso como el que tú tienes ahí. No, Sí, pero ellos ¿cómo comían. así? Ellos Pero yo hacían. nunca comí gato. No sé si comiste, pero él cocinaba gato No. en el frente de la mamá, Iu. donde está la mata de gallito, En la tejería. en la tejería. Ahí él hacía y cocinaban sancocho y hacían gato y todas esas ¿Tú comiste cosas. gato alguna No, vez? porque es que yo no como ni cachicamo, ni como iguana, yo no como animal de monte. O sea, yo no como Diablo. nada de eso. Esto no lo sabía, ¿eh? Pero el papá de Franelli sí le gusta comer todas esas cosas y siempre hacía. Pero el gato lo hacía él donde la mamá. ¿Y de al dónde, frente. y de dónde sacaban los gatos? De la calle, no sé qué andaba por ahí de barra. ¡Qué locura! Pueblo al fin, weón, qué locura. Pero era tan pueblo que yo me acuerdo que ellos salían con los perros a cazar y se metían para allá, para la jungla, para la selva, por ahí. Y llegaban con cachicamo, llegaban con Iguana, animales de esas monte y cosas, tal. animales de monte. Y yo me acuerdo que comían mucho cachicamo y iguana, pero gatos jamás Sí, en el la papá de vida. Franelli hizo gato. Él No, hacía imagínate, gato. yo con Serafina y ya. Él hacía gato. Yo no sé si tú llegaste a comer, pero porque yo me la Espero que pasaba no. trabajando, pero él hacía gato ahí al frente de donde la mamá. Diablo. Y usted y que vegano. Hay Vegano. gente que come gato, weón. Esta parte también en Wiria. Esto tú nunca te enteraste, pues. Pero parte del plan en Wiria, en el liceo, era irse a la playa después de salir del colegio porque teníamos la playa cerca. O sea, el plan era llevarnos una ropa abajo, salir del colegio, irnos para la playa, que si una botella, que si no sé qué más, carajitos, en fin. Obvio comer sardinitas fritas. Y hay un barco en el muelle. Tú nunca me dejaste ir al muelle. O sea, tú nunca me No, das ustedes permiso de nunca ir para fueron allá. al muelle. Pero yo me escapé varias veces, obviamente, como carajito salido. Y una vez nos llevaron a un sitio donde había un barco gigante y nos lanzamos de ese barco a bañarnos en el muelle. Y en el muelle era prohibido bañarse, porque no ve que abajo eso tiene hierro, tiene cosas y se pueden cortar y eso. Bueno, madre, nos Ujú. lanzamos de ese barco. El barco era tan alto que uno duraba como unos 2 segundos, 3 segundos en el aire. De lo alto que caía. Yo me lancé como 2 veces. Y las 2 veces que me lancé, la primera, por inexperiencia, caí y empecé a subir. Y me asusté en el recorrido porque no llegaba, no veía el sol, no llegaba a la superficie de lo alto, uno caía muy Claro, abajo. que eso era Eso no hondo. tenía fondo, o sea, yo nunca le toqué el fondo al muelle. Y empezamos para arriba, para arriba, para arriba, para arriba. Y después me lancé la segunda vez como con más experiencia. Y no me lancé más porque era demasiado peligroso. O sea, Claro. tú alzabas los brazos y te volaba un brazo cayendo en ese mar. Pero en ese muelle fue que yo aprendí a nadar. Yo aprendí a nadar allá en Wiria. Porque la mayoría de los sitios donde nos bañábamos no tocábamos fondo. En las playas sí, pero en los muelles no tocábamos fondo. No sé si es la señora Anabel o Anabelita. ¿Cuál? Que está por ahí. Anabel. No sé si es la señora Anabel o Anabelita. Una de las dos es. O sea, puede ser la suegra o la cuñada. Hola Gaby querido, qué grande tu mamá tomando birra después de laburar. Saludos de Argentina. No, Me esa era más encanta, rumbera. muchacho, me Era encanta. es más, tú tuviste muchos problemas con la familia, ¿no? Por ser rumbera. A ver, y todavía Y, soy. y porque yo recuerdo que ellos te tenían como loca, pero en el sentido de que tú eras así. O sea, un día agarraste O un camión y sea, te fuiste de Maracay para Huilla. es Y otro día agarraste un carro y te fuiste de un Huilla para carro que fui Maturín. de Huira para Maturín. Cuando yo, Tu es mamá era que, muy loca. o sea, yo digo que mamá es mamá. Yorwi se va a Maturín a estudiar. Cuando se va Yorwi, yo me quedo un poco tranquila porque obviamente Yorwi es hombre y él se podía defender solo. Pero sin embargo, yo iba cada cierto tiempo, le llevaba mercado, le llevaba comida y me quedaba unos días con él en Maturín. Pero ya le tocaba irse a Yorsi, a mi hija. Y yo me ponía siempre a pensar, decía, Dios mío, ¿cómo va a ser Yorsi? ¿Cómo se va a defender? Que mi hija, que esto, lo otro. Y hablo en el banco y le digo a la gerente del banco que por favor cuando hubiera una vacante en Maturín, que me dijera que yo me voy de una, le dije. Sí, pero usted se va, me voy de una. Usted me dice hay una vacante, yo preparo mi maleta y yo me voy, le digo. Por cosa de Dios, no pasó ni un mes. Y la gerente me dice, me llama a la oficina y me dice, señor Yolimar, que hay una vacante para Maturín. Y yo le digo, de una, ¿dónde firmo? Le digo. Y se va y le digo, sí, de una. ¿Cuándo tengo que estar? Me dijo, como en una semana tenía. En una semana recogí ropa, recogí todo. Le digo al papá de mi hija, la grande, la última, le digo, mira, me salió un cambio para Maturín, yo me voy porque George va a estudiar en la universidad, yo quiero estar allá, ya está George, ya está mi hijo. No sé si tú te vienes conmigo, te queda. Él no quiso.
no, que no sé qué, que tenía mamita y que la mamá. Yo le dije, bueno, usted se queda, chao pescado. Agarré, armé mi maleta, agarré mi cosa y me fui. Y nos fuimos a vivir en un cuartico donde vivía alquilado yo. Antes de llegar allá a Maturín, pero mi mamá era muy así, era muy, un día se la daba y arrancaba, o sea, era rumbera, entonces como que la familia como que siempre le comentaba, ¿no? Como que no, muy loquita, muy tal, Así y, loca. pero mi mamá siempre disfrutó así, lo subí y tal, y nosotros nunca nos faltó nada, fíjate que hasta llegó a quitarse el plato de comida ya para que lo tuviéramos nosotros, o sea, como que por ese lado nunca nos faltó nada. Entonces, yo me gradué de bachiller, porque esto me acuerdo, vamos a conversarlo. Yo me acuerdo que yo saqué el bachillerato y, y yo fui muy atorrante para irme para Maturín. Yo siento que yo fui muy atorrante, porque como te digo, o sea, una de las cosas, nosotros nos cambió un poco la vida, en sentido que pasamos al liceo privado, mi mamá trabajaba en el mercantil, en un banco, teníamos hasta campamentos, ¿no? Era lo que, Sí, plan en el vacacional. banco les daban plan vacacional y la gente me decía, tú lo vas a mandar muy pequeños. Y yo, pero es que ellos que se defiendan. Te hemos estado solo de carajito, Y ¿no? que se defiendan, porque las compañeras mías le daban miedo mandar a los hijos que no, que están muy pequeños. Y yo, no, esto es monísimo, no llegaban el mes del plan vacacional y ya tenían la maleta hecha. Y se iban a Tinaquillo, se iban casi todos los bancos de todos los estados. Claro, Y era un plan una vacacional semana que completa. recogía a los hijos de todos los que trabajaban en En banco en un mercantil a solo sitio. O sea, a nivel es nacional. más, el plan de vacacional de Tinaquillo fue una de mis De todos los experiencias. estados fueron en Tinaquillo, el de Tinaquillo. Fueron una de mis experiencias más finas que yo he tenido de niño, ¿me entiendes? O sea, me acuerdo que teníamos todas las herramientas, que si boticas, que si no sé qué más, nos pedían hacer No, vaina le todos los pedían. días. Yo me acuerdo que ellos llegaron en ese de Tinaquillo con una hoja, con todos los números, los pin, los números y las cosas que salían antes de todos Ajá, los los compañeros. pin. Porque conocieron niños de todos los estados de Todavía yo Venezuela. debo tener Todos gente los agregada en estados, mi Facebook que conocí en ese campamento, ¿me todos entiendes? los De todos los estados de estados. Venezuela en O sea, fue muy, Vicuña. es Ajá. una de mis mejores experiencias de niño ese campamento. O sea, fue muy, muy, muy fino, la verdad. Pero entonces yo me saco el bachillerato, me gradúo y yo fui muy atorrante porque yo tenía un compañerito que se llamaba Luis Miguel. Ellos estaban un poco más cómodos y él me había hecho la propuesta de que, mano, no huevo, mi mamá me va a dar una casa en Ellos tenían Maturín. una casa en Maturín, Claro, o obviamente. sea, como que tienen una casa allá, como que yo me voy a estudiar para allá, te puedes ir conmigo, allá nos arreglamos, vamos a resolver y tal. Y yo me metí mucho en la película sin darme cuenta, niño al fin, de la situación de mi mamá. Y mi mamá todavía, nosotros habíamos ajustado, ¿eh? Más allá de Ujú. liceo privado, de banco mercantil, nosotros habíamos ajustado, ¿me entiendes? Nosotros nos alcanzaba para lo justo. Y yo fui muy atorrante porque yo como que le acepté las cosas a él. Me acuerdo que llegó un tiempo y le dije, mamá, mamá, Claro, y él decide irse con Luis Miguel en estos días salgo para a Maturín Maturín a a estudiar. inscribirme en la universidad, en la Santiago Mariño. Y yo me acuerdo que mi mamá, al ver que ya yo tenía como la decisión y como que me iba a lanzar la locura, mi mamá tuvo que parir plata. Yo no sé si tú pediste Claro, prestado del banco mismo, pues, el banco mismo para que él se fuera, a porque a inscribir, porque la inscribirse. inscripción era un billete. Ajá. Y no solo que la inscripción era un billete en la Santiago, sino que al final cuando llegó el momento de irnos, la casa del amigo mío todavía no estaba lista y tuvimos que mudarnos a una residencia. Y esa residencia había que pagarla. Había que pagar. Entonces mi mamá de repente ya tenía unos gastos con los que no contaba por culpa mía. O sea, tuvo que cuadrar universidad, tuvo que cuadrar residencia, más el mercado que yo iba a tener allá. O sea, Le tocaba viajar y llevarle mercado cada cierto tiempo para que él subsistiera, pues, porque él no trabajaba ni nada, solo estudiaba. y eso fue un coñazo. O sea, si te alcanzó el dinero o... Claro, yo hacía milagros con el dinero y por eso es que yo pido el cambio. Y cuando me dan el cambio, por eso es que yo agarro mi maleta y me voy de una, porque era más fácil estar yo allá, estar todos allá, que estar yo allá y nosotros en otro lado, porque era doble gasto para mí. Claro, estaba manteniendo dos Ajá. casas prácticamente, la casa y mi residencia, porque me mandaba para la comida, me pagaba la universidad, me mandaba... Nosotros íbamos cerca de la Santiago, así que como que no gastábamos mucho en pasaje, pero estaba manteniendo dos casas. Y cuando le dan la casa a mi pana, con el que yo me fui, que me ayudó muchísimo también y me brindó mucho Claro, él me apoyo, ayudó mucho. nos mudamos a la casa, pero la casa quedaba en Muy Tipuro. lejos. Lo de Maturín deben de saber, Tipuro es una organización privada, burde fin y tal, pero queda alejada del centro de Maturín como tal. Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros empezamos estudiando juntos. Yo llegué a la universidad sin saber ni siquiera que iba a estudiar. Bueno, yo llegué y que ¿cuál es la carrera que da más plata? Ingeniería civil. Esa fue. Y cuando ya le dan la casa a él, que nos vamos a Tipuro,
él tenía carro, como digo, ellos vivían más cómodos. Podemos vender nuestra historia La Rosa de Guadalupe. Ay, yo creo que se quedó cortica La Rosa de Guadalupe. Nos vamos a Tipuro, me voy a Tipuro con él. Y él tenía carro, como le digo, él era más cómodo. Fíjate que ya tenían una casa en Maturín y todo, solo que en el tiempo que nos fuimos no se lo habían entregado. Cuando nos vamos a Tipuro ya habían pasado, ¿qué? 2, 3 semestres. Entonces, ¿qué pasa? Entre las inscripciones de materia, entre que si yo pasaba esta, él le quedaba esta, a mí me quedaba esta, ya no veíamos clase igual. Entonces, ¿qué pasa? A mí de Tipuro me quedaba súper difícil salir, al menos que no sea con él. Entonces llegó un momento donde yo tenía... tenías que esperar que él te fuera a buscar. Claro, prácticamente dependía de él. ¡Ey, Goyo! Gracias por esa suscripcionaza, perro. Ya va ese trago, ya va ese trago, mi compa. Ya empezamos a chocar, marico, porque era muy difícil como que estudiar un sí, depender de otra persona. Ve, otra suscripción, mi loco. Te volviste loco, ya van 2 tragos, uno para mí, uno para mi mamá. Ya van 2, 1 y 1. Y ya empezábamos a chocar un poco la convivencia también. Éramos 2 chamos, weón. Esta convivencia de que él tenía su vida, marico, y tenía que estar prácticamente como que si fuese mi papá. Yo que trabajó vendiendo pollos, Jordi. Todavía no hemos llegado a ese punto. No, antes de trabajar vendiendo pollo, yo limpiaba camionetas en el terminal de Maracay. ¿Eso qué cuándo fue? Yo me iba de vacaciones. No, tú estabas en la... Yo me acuerdo que me fui de vacaciones. Claro, estabas ¿Ya de yo estaba en la vacaciones. universidad? Ok. Estabas de vacaciones. Es que cuando yo llegué a Maturín ya tú estabas en la universidad, por eso me voy yo a Maturín. Pero yo me acuerdo que yo cuando una de las vacaciones que me fui a Maracay, yo trabajé todas esas vacaciones limpiando camionetas en el terminal. Yo me acuerdo que yo las... Pero en Maracay. En Maracay. Maracay sí. Pero esas vacaciones eran de Wiria, o sea, todavía no me había ido a la universidad. Pero es que las vacaciones de Maracay, tú fuiste, no limpiabas camionetas, ayudabas a Katie. Tú fuiste a Maracay cuando te tocó las pasantías del banco, que te fuiste a hacerlas allá en Maracay. No, esa fue porque nosotros no íbamos a muchas vacaciones en Maracay. Ajá. Y hubo una donde ya yo no tenía la edad para los campamentos. Ya yo había pasado para los planes vacacionales, ya yo había pasado la edad y me tocaban pasantías y la pasantía era que iba hacia las pasantías y le pagaban. Y me pagaban o sea, y todo. Lo ponían era picar papel, a una especie de trabajar en el banco ahí, pero no te metían ni en la boda, a trabajar con dinero. Ponían ni a hacer puras cosas con papel, pero le pagaban. Ese era ya cuando no ese año fue fino porque yo hice las pasantías en Maracay y fino, pero antes de esas pasantías en Maracay yo recuerdo que fue un año que yo recuerdo que mi papá se molestó, quiso como que... Pero creo que fue con Katiri ahí en el claro, terminal de San Vicente. Claro, pero Katiri trabajaba de vigilante. Y yo me tú iba... y lo ayudabas ahí en el terminal. No, él trabajaba de vigilante y yo me iba a camellar lo de las camionetas, que era una escoba sin el palo fuera de beta, y con la escoba así con la mano, las camionetas del terminal de Maracay a San Vicente entraban y salían a cada rato, ¿me entiendes? Para el centro. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esas camionetas llegaban, uno las barría, uno las barría, la dejaba limpiecita. Y los choferes te dan, no había un precio, pero los choferes te dan algo porque depende del tamaño del autobús, depende de cuántas veces la limpiaban al día, tal. Y Y yo me acuerdo que yo me hice un billete trabajando en el terminal de Maracay limpiando camionetas. Hay otras vacaciones donde vendo torta. Ah, eso ya es otro. Porque hay ya otras vacaciones donde vendo torta. Antes de él rapear en las camionetas en Maturín, nosotros teníamos un primo que él falleció. Uh-huh. Y a veces él se iba a Caracas a pasar vacaciones con mi primo. Y mi primo hacía tortas. Y le enseña a él a hacer tortas de marmoleadas, tortas de piña. Cuando él regresa de las vacaciones con mi primo, llegó como que con un boom, mi nuevo emprendimiento, algo así. Porque ya no era el béisbol, ya no era el breakdance, mi emprendimiento. Y empezó a hacer tortas. Él en las bandejitas de aluminio, él hacía sus tortas marmoleadas, le echaba piña y hacía su poco de torta y salía a vender tortas. Buenísimas le quedaban las tortas de hecho y las vendía toditas. Mi mejor emprendimiento. Sí, su mejor emprendimiento. Y él hacía su platica vendiendo tortas que le enseñó mi primo. Claro, entonces las veces que fui a Maracay, una vez trabajé en el terminal limpiando camionetas. Una vez vendí torta en Maracay porque yo viajé como de Caracas con mi primo, después me fui a Maracay antes de irme a Huiria. Y en Maracay llegué de una haciendo torta y vendiéndola a todo el barrio. Y después la última vez creo que fueron ya las pasantías con el banco mercantil, ya más tranquilo. Porque mi tía me ayudaba mucho ahí a hacer las pasantías. Yo llegaba, ya tenía mi dinerito y tal. Y fino. Incluso vivíamos tan ajustados todavía a pesar de todo
que yo me acuerdo que yo viajaba a Maracay en las cavas de pescado donde Claro. trabajaba el papá de El papá de Franelli. Franelli trabajaba y ellos transportaban pescado para Maracay, de Guiria a Maracay, de Maturín a Maracay, eso, y yo siempre me comunicaba con él para ponernos de acuerdo qué día venían las cavas. Y él me decía, tal día vienen las cavas. Yo le decía, cónchale, para que me lleves a Yorwi, para Maracay donde Jelly. Y él, bueno, y ellos lo pasaban buscando y él se iba en las cavas de pescado. Y ellos lo dejaban en Maracay y mi hermana los recibía. Y eso Así era que él se iba. para ahorrarnos el pasaje en el bus. Así era que él se iba a Maracay en esas cavas de pescado. Claro, nos íbamos en las cavas de pescado que se ven de Guiria, que iban las dos personas que iban a llegar a Maracay a descargar pescado y tal, y nosotros ahí infiltrados Y era para que nos dejaran ese en Maracay era- con la familia. Así se iba a Maracay. Entonces, nosotros le camellamos, nosotros siempre buscamos la manera de hacer plata, la Claro, verdad. después de las tortas, es que le empieza a rapear en las camionetas, en Maturín. Claro, pero aquí viene, antes para que la gente tenga contexto del rap, yo en Guiria bailaba, no, empecé como con el baile, el break, sin saber que era hip hop ni nada, o sea, me llamó la atención el baile, me gustó, conecté con estos dos panas, con Cachete y con Dancer, y hay un momento, este pana Cachete venía de Caracas, él era caraqueño, y ustedes saben que las cosas pasaban primero en Caracas antes de llegar a un pueblo como Guiria. Entonces, ¿qué pasa? Llegó un momento donde veníamos saliendo de, ¿cómo que se llama la discoteca que está en Guiria? Beach, Strong Beach. La Stone Beach. Stone Beach, ¿era que se llamaba? Stone Beach se llamaba una y la otra no recuerdo que era la que estaban hacia abajo, para el muelle, abajo estaban. Bueno, ese Stone Beach quedaba Esa para era allá. Stone Beach. Bueno, saliendo de la discoteca de una presentación de baile, pasamos por la plaza central de Guiria, que era la Plaza Bolívar, y vemos a dos personas improvisando. Vemos a unas personas improvisando. Y el pana Cachete con el que yo bailaba, él era de Caracas, ya tenía más conocimiento. Y yo me quedé sorprendidísimo ese día, pero sorprendidísimo ver esa improvisación. Y ya yo escuchaba rap, un poco escondido de mi mamá, pero yo no sé si algún día tú veas lo que yo escuchaba, que escuchaba O Viscosilla, sea, sí la Yerba Mala. escuchaba. Y como yo siempre he dicho, yo siempre les he apoyado a ellos. Si quieren ser bailarinas, que sea bailarina. Mi hija siempre le gustaba el modelaje y yo siempre estoy, métete aquí, métete allá. No importa que yo tenga que alquilar el vestido, que tenga que sacar real no sé de dónde. Y siempre buscaba cómo sacar el dinero y todo con tal de que ella se metiera en lo que le gustaba. Entonces ya yo estaba conectado con el rap, incluso ya cuando veo ese freestyle, ya yo les he comentado que yo me la pasaba cantando ciertas canciones como que si fueran temas míos. Ya yo me la pasaba cantando esas canciones como que si fuesen temas míos en el colegio de Río Salado. Entonces, cuando yo paso por la plaza y veo eso, le pregunto al pana mío ese Cachete que venía a Caracas, le digo, mierda, ¿qué es eso y tal? Eso es como lo que yo escucho pero improvisado. O sea, eso para mí fue como que una locura, ¿eh? Para Nerita allá afuera con Michelle, para mí fue como ver a la gente hacer lo que yo escuchaba. Entonces yo ese día, ese pana se quedó en mi casa, se quedó allá en Barrio Escondido. Y yo me acuerdo que pasé toda la noche, weón, preguntándole qué era eso. Y él, no, eso es freestyle y tal. Y ver, ¿y cómo lo hacen? ¿Y cómo es el phone? Y el pana me enseñó a hacer el phone ese día, como que... Y yo tal, y me acuerdo que no lo dejé dormir, weón. Toda la noche preguntándole cosas sobre eso que había visto, porque para mí eso me conectó durísimo. Y ahí en Wiria yo conecté con Bravo, la gente lo conocerá, le decían en inglés Bravo, y González, que también era de Wiria. Esos dos chicos de Wiria, ellos fueron como que prácticamente mis maestros en el freestyle. ¿Te acuerdas de Bravo y de González? González sí me acuerdo. Y de Bravo, que era inglés, el que iba por ahí por la el Carabobo. inglés, sí, el que él canta ahorita. Ajá. A ellos. Sí. Ellos, prácticamente cuando a mí me llamó la atención, ellos eran los que estaban improvisando en esa plaza y yo me acerqué a ellos de una, ¿me entiendes? Como que, ¿qué es eso? Y como tal. Y yo me acuerdo que yo empecé a llegar a la Plaza Bolívar a rapear contra ellos, ¿me entiendes? Y me acuerdo que ellos me daban unas palizas, pero yo era emocionado porque estaba aprendiendo. Y no aprendió de la mamita. Aprendió de demencia. Y empecé ahí a ver la vaina. ¿Cómo fue tu primer freestyle? ¿Te impresionaste tú mismo del talento que tenías para eso? Yo no sé si me impresioné, pero yo sentía que tenía el don porque me la pasaba escuchando esa música. O sea, como que se me hacía fácil enlazar palabras que rimaran, que es como que el inicio. Entonces yo empecé a llegar a la plaza, yo empecé a juntarme mucho con ellos, ¿me entiendes? Yo les preguntaba, quería aprender y tal. Y ahí yo empecé a empaparme mucho. Yo improvisé en Wiria. En Wiria fue donde empecé a improvisar. Yo pienso seguir, no sé por qué no me ignoran a mí. Si yo pienso seguir,